Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Un minuto pasó de las 3 en toda la República Argentina. Aquí vamos a estar para acompañarlos hasta las 15, como todos los días, en el programa de Maxi Montenegro, aquí en A24. Hoy Maxi no está, el lunes ya regresa, por supuesto, y aquí vamos a estar con todo su equipo para acompañarlos, para informarlos, porque hoy es un día, miren, hoy es viernes. Uno muchas veces los viernes dice, bueno, nos relajamos un poquitito, ¿no es cierto? Y en materia periodística, política, económica, también, porque se viene el fin de semana, todo muchas veces se deja para el día lunes, pero en realidad hoy hay un montón de información de todo tipo, ¿eh? De todo tipo, porque vamos a tener acá para acompañarlos y para obviamente informarlos, porque hoy es un día, a ver, especial podemos decir, y sí, la verdad que sí, políticamente, porque a las 5 de la tarde en Tecnópolis se va a reunir otra vez el binomio presidencial, sí, el binomio presidencial. Si uno se lo explica a alguien del exterior, dice, pero ¿cómo? ¿Presidente y vicepresidente no están unidos? Y no. La verdad que no, desde hace más de 90 días, desde el 1 de marzo de este año, que no se los ve por lo menos juntos. De eso vamos a estar analizando. Vamos a recordar en aquella oportunidad. Ha pasado un montón de cosas. Parece que fuera hace muchos años, pero en realidad hace algunos meses nada más de ese último encuentro, o por lo menos de la fotografía juntos entre Alberto Fernández, el presidente de la Nación, y Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación. De eso vamos a estar hablando hoy también. ¿Habrá algún mensaje? ¿Habrá alguna frase entre unos y otros? ¿Habrá alguna reconciliación en el escenario? Veremos a ver qué es lo que pasa. Vieron que la política tiene también su sorpresa. Bueno, de eso vamos a estar hablando porque además se festeja, en este caso, se celebran los 100 años de YPF y, por supuesto, van a estar allí presentes y nosotros también vamos a estar hablando de esto. También vamos a hablar, obviamente, porque hoy se cumple un nuevo aniversario del Ni Una Menos, esa movida tan importante y necesaria que tenía la Argentina, obviamente, en materia de, bueno, la preservación, el cuidado, el respeto y, por supuesto, también todo lo que involucra a los femicidios. De eso vamos a estar hablando. Un femicidio que hará 35 horas. Ha descendido el número respecto de 2020. La última cifra tomada de la Corte Suprema habla de 2021. ¿Sí? Ustedes saben que más o menos medio año más tarde se conocen los datos del año anterior y esto es lo que arroja. Uno cada 35 horas. Y ha bajado, ha descendido respecto de 2020, pero no hay nada para celebrar, ¿eh? Nada para celebrar. Todavía vamos a estar hablando, por supuesto, de esto. Vamos a tener un móvil en vivo. Vamos a tener, obviamente, la palabra de algunas de las protagonistas y nuestros equipos que ya están trabajando allí en la calle. También todo el equipo de Maxi Montenegro, porque vamos a hablar de un montón de cosas, el tema económico, el tema de la falta de gasoil. Vos tal vez estás en el interior de nuestro país y tenés este problema. Vamos a estar hablando de esto. Entre otras cuestiones, obviamente, que vamos a estar analizando. Saludo al equipo. Hola, saludo en orden, porque están de izquierda a derecha, los tengo yo aquí. Hola Pablo, hola Florencia, hola Carlitos, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué haces, Javi? Bien, ahí está, se está preparando también Claudio. Y vamos a analizar un poco de todo, ¿no? ¿Quién quiere arrancar por uno de los temas centrales del día de hoy? Después vamos a desarrollarlo. Vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con el reencuentro de Cristina y Alberto. Es un reencuentro que no se sabe si es una tregua momentánea o si es una reconciliación. En principio, lo que indican las fuentes y la gente con la que charlamos de Casa Rosada, se trata de compartir un acto en el cual ninguno de los dos quiere no estar. No hay que ver en esto ni una tregua, ni mucho menos una reconciliación. Se trata como si fueran una familia donde los padres están separados, pero no da para dos casas. ¿Sí? No da para mantener dos casas. Nos mantenemos en el lugar y mantenemos cierta forma. No es más que eso lo que estamos viendo. Cristina considera a YPF un bastión propio, por un lado porque tiene una persona de su confianza dirigiendo la compañía. De la Cámpora. Y por otro lado, no es de la Cámpora Pablo González, es una persona de Santa Cruz, del riñón de Cristina y de Néstor Kirchner. No podemos decir que es de la Cámpora porque no integra el núcleo de Máximo Kirchner, ni mucho menos. Pero sí es una persona del kirchnerismo, ex vicegobernador de Santa Cruz, y Cristina considera propio ese lugar, por un lado, porque hay una persona suya gestionando, y por otro lado, porque ella se considera el artífice, de hecho lo es, de la reestatización en el año 2012. Entonces, ese lugar no lo quiere perder. Alberto Fernández había confirmado su presencia en el acto del 100 aniversario de YPF, cuando Cristina también confirma que va. Ayer por la tarde hubo un momento donde no se sabía si Alberto iba a mantener su presencia o no. Finalmente, esto fue 5 de la tarde, estaba confirmada la presencia de Alberto Fernández.
Después dejó de estar confirmada, nadie sabía qué iba a pasar, si iba o no iba. 7 de la tarde confirmaron Alberto va. Claro, es el presidente, no puede dejar de ir a este evento. Bueno, se van a ver, no sabemos si van a compartir un lugar juntos, sí sabemos el orden en el que van a hablar. Primero, Pablo González, el titular de YPF. Segundo, Cristina Kirchner, vicepresidenta de la Nación. Y último, por una cuestión protocolar, Alberto Fernández, el presidente. Eso es lo que vamos a ver hoy a partir de las 5 de la tarde en Tecnópolis. Sí, Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. En línea con lo que dice Pablo, tenemos la misma información. El punto y el temor en el entorno de Alberto Fernández es en cómo puede reaccionar Cristina Fernández de Kirchner. Lejos de una tregua, sí, esta es la comunicación que bajan, blindando sus espacios, es decir, Alberto manteniendo su discurso, pegado a Guzmán, que es cuestionado por el kirchnerismo, fortaleciéndose en ese círculo con, como te decía, Martín Guzmán, Culfas, todo el entorno que comparte los días con Alberto Fernández, y Cristina, que ahí es donde está la incógnita, ¿no? ¿Cómo puede reaccionar Cristina? Porque Alberto en los últimos días viene mandando señales de paz y amor. Fíjate en los discursos, ¿no? Cuando cuestiona la justicia, cuestiona los medios de comunicación, como queriendo congraciarse con Cristina Fernández de Kirchner. El punto y la incógnita es, como siempre, cuál será la reacción de la vicepresidenta, y eso es lo que, de alguna manera, entre comillas, preocupa o genera incertidumbre en el entorno de Alberto Fernández en Olivos. Ya voy a Florencia, también a Claudio, que tenemos mucho también para hablar a propósito de esto. Sí, Pablo. Perdón, Javi, para agregarte un dato más. También ayer, a última hora de la noche, confirmó su presencia Martín Guzmán, el hombre que Cristina Kirchner quiere afuera del gabinete. Una gran foto. Va a estar Guzmán también en el acto de aniversario de YPF. Es decir, el frente de todos, van a estar todos, porque va a estar Kicillof, va a estar Máximo, va a estar Massa, va a estar Guzmán. Por lo menos va a estar lindo para verlo. Bueno, y para ver cómo se acomodan en la foto. Mirá, saludo a Julio Bárbaro, que está con nosotros. A ver, ¿cómo está, Julio? ¿Bien? Bien, muy Buenas bien. tardes, ¿bien? Bien. Qué raro todo esto, ¿no es cierto? Decir vicepresidente peleado. Bueno, en realidad la Argentina ha pasado, pero. Lo importante acá ¿Qué? es recordar que el kirchnerismo privatizó y estatizó YPF. Sí, bueno, de eso también está el tema del juicio, ¿no? Que está O en sea, ciernes. ¿cuánto perdimos? ¿Y cuál es la política? La política era privatizar. Parrilli fue miembro informante. Néstor y Cristina fueron a buscar un senador con el avión de Santa Cruz a Corrientes. O sea, todo ese gesto de privatizar y luego el de estatizar. Queda claro una cosa, la política del kirchnerismo nunca tuvo coherencia y no la tiene tampoco hoy. Bien. A ver, en esto en una línea, porque ahora vamos a desarrollar. En la historia del peronismo, ¿hay algo así como lo que está pasando simplemente entre Cristina y Alberto, esta pelea interna? No, porque esto no es el peronismo, ni ninguno de ellos se quiere reivindicar. Yo he sido amigo de los dos. Ninguno de los dos le interesaba el peronismo. Interesaba otra cosa, han reivindicado otra historia. Julio, un segundito que tenemos una información de último momento. Bueno, información de último momento. Murió el cantante El Nova. Tal como sabíamos que estaba internado en gravísimo estado. En las últimas horas había desmejorado su estado de salud, a pesar de que ya estaba en una situación crítica. Bueno, se acaba de informar justamente del fallecimiento de este cantante. Recordemos que hace algunos días El Nova había sufrido un siniestro cuando manejaba su moto. Bueno, algunos de los testigos lo que mencionaban es que manejaba haciendo wheelie, cayó pesadamente al asfalto, después de chocar además también con un automóvil, no tenía casco y fue internado obviamente de urgencia. De urgencia a propósito de esta situación que estamos contando, ¿no? Que realmente los médicos tenían un pronóstico muy desfavorable para con él. Tenía 25 años, había tenido un salto a la fama en los últimos tiempos, muy importante dentro de los grupos que se han lanzado en los últimos años. Había tenido también una participación en varios videos que han trascendido, sobre todo uno de los temas
centrales en la jornada, en las últimas jornadas. Tenemos acá el comunicado Sí. que sale desde el Hospital de Alta Complejidad en Red, el Cruce, Néstor Carlos Kirchner, de Florencio Varela. Lo que dice es, luego de realizar las evaluaciones requeridas para su certificación, lamentamos comunicar el fallecimiento de Lautaro Coronel, quien permaneció internado en la unidad de terapia intensiva de adultos de nuestra institución desde el 24 de mayo de 2022. Acompañamos a la familia en estos momentos y en su dolor. Eso es el parte médico del Hospital de Florencio Varela, el comunicado donde confirma efectivamente este fallecimiento. Habíamos escuchado en las últimas horas que su mamá había instalado un motorhome cerca del hospital para poder acompañarlo y estar cerca cada vez que la dejaran ingresar al sanatorio. Pero bueno, finalmente no superó. Ella había dicho que sabía que lo de su hijo había sido una negligencia, pero que en definitiva había sido un accidente y de eso quería hablar. Tal cual, y lo había ido a visitar, incluso Elegante, hace algunos días también. Eran amigos, tenían una muy buena relación. Bueno, Nova, entre otros cantantes, también tenía una muy buena relación. Y como decíamos, había trascendido hace ya algunos años, pero había tenido un éxito con algunos de sus temas hace muy poco tiempo. Y eso, bueno, le hacía a él, obviamente, tener mucha más llegada al público. Un joven que se manejaba en su barrio, tal como Elegante, la misma manera prácticamente. Es más, había posteado horas antes del siniestro de tránsito que se había podido comprar un terrenito y le agradecía a todos sus seguidores porque gracias a ellos que habían ido a verlo en los recitales, él pudo haber ahorrado y de esa manera obviamente comprar ese terreno que le decíamos. Esta es información de último momento a propósito de lo que mencionábamos. Reiteramos, Pablo, el parte médico. Sí, viernes 3 de junio a las 13 horas, es de hace instantes esto, acaba de salir desde la dirección del Hospital de Alta Complejidad en Red, el Cruce, doctor Néstor Carlos Kirchner, se informa, luego de realizar las evaluaciones requeridas para su certificación, lamentamos comunicar el fallecimiento de Lautaro Coronel, ahí lo estamos viendo en pantalla el comunicado, quien permaneció internado en la unidad de terapia intensiva de adultos de nuestra institución desde el 24 de mayo del 2022. Acompañamos a la familia en estos momentos y en su dolor. Esta es la confirmación oficial del Hospital de Florencio Varela del fallecimiento hace instantes. A las 13 horas salió este parte donde se cuenta esta trágica noticia. Sí, la causa está enmarcada dentro de la investigación de la doctora Roxana Jiménez, que es de la unidad fiscal número 7, de la UFI 7. Lesiones graves había calificado. Seguramente ahora va a cambiar la misma porque hay involucrado un automóvil en el siniestro. Y hay que tener en cuenta esto, ¿no? Lo que ha sucedido. Veremos ahora cómo deviene la investigación a propósito de esto. Tenemos uno de nuestros móviles. Allí está Fabián Rubino en el lugar. Vamos a escucharlo a Fabián, a ver. Fabián, ¿nos escuchás? Ahí estamos, vamos a tomar contacto ahora con nuestro móvil a propósito de esto. Miren, ahí está la imagen, ahora sí, en lugar de la internación del Nova. Ya de ayer se había agravado mucho la situación del Nova, había trascendido una información que hoy se confirma, pero ayer no, ayer seguía en estado crítico, el estado era desesperante. Hoy lamentablemente, bueno, se confirma que acaba de fallecer hace algunos minutos nada más. Esta es la información. El Hospital del Cruce, ¿no, Pablo? Sí, Hospital del Cruce de Florencio Sí, Varela. de Florencio Varela. A las 13 fue cuando se emitió el parte. Bueno, ahí justamente estamos en vivo desde el hospital. Sí, tal cual, tal cual. Ahí donde se había instalado una especie de santuario también, ¿no? Santuario en el sentido de los fans que llegaban, colocaban carteles, se acercaban, saludaban a la mamá, a los familiares que estaban allí reunidos, banderas, bueno, de todo un poco, ¿no? Claro. Estamos viendo en pantalla las banderas, es un referente. Guille, sí, ahí Guille, se escucha. Mirá, acá, ahí está Fabián. Vení, Valen. Ven. Acá está un grupo de familiares. Señor, discúlpeme que la moleste. No, está bien, no quiere hablar. No, y la respetamos. Bueno, estuve hablando recién con ellas, precisamente, no saben nada. Esto es, chicos, es recién. La gente que está afuera no se ha enterado.
porque no ha tenido ningún tipo de contacto con claro, Ahí está. claro. Bueno, ahí estamos y escuchando yo a tampoco le Fabián iba a- a propósito de esto. Ahora vamos a retomar el contacto con él. Veremos a ver qué es lo que pasa justamente con la causa judicial, ¿no? La doctora Rosana Jiménez, reitero, porque había caratulado la misma como lesiones graves. Ahora, bueno, con el fallecimiento, veremos, seguramente cambiará a homicidio culposo. Y veremos a ver qué pasa con el conductor de ese automóvil, que si bien hay algunas imágenes, yo no sé si las tenemos por allí, pero hay unas imágenes que se puede observar el momento del choque, ¿no? En donde la moto embiste al automóvil que venía cruzando una calle. ¿Eh? Es decir, no tuvo tiempo de reaccionar el automóvil, pues se le vino la moto encima del Nova. El Nova cayó pesadamente, quedó tendido en el asfalto. Los vecinos que salieron inmediatamente para auxiliarlo, en un principio sin saber que se trataba de él, tuvieron una muy buena reacción porque no lo levantaron ni lo tocaron. Esperaron a que llegara la ambulancia para poder trasladarlo. Eso es importante también al momento de pensar. Ahí está el accidente. Ahí está el siniestro. ¿Ven? ¿Ven cómo es en un cruce de calle? Ese cartel es lo que lo tapa. Ahí baja el conductor. El conductor en un momento determinado se agarra la cabeza. Ahí está. Se está agarrando la cabeza, claro, al ver lo que había sucedido. Una vez más. ¿Ven? Un siniestro tremendo. La verdad que es muy complicado. Muy complicado. Un siniestro que además se hace completamente la diferencia por el tema de no llevar casco. Además. Porque obviamente fue gravísimo y dio de lleno con el auto, pero seguramente es distinta la situación con y sin casco para tener en cuenta de este tipo de accidentes o hechos viales que hay con los motociclistas. Es muy complicado, muy complicado. Ahí está el motorhome que decíamos, que Florencia decía a propósito de cómo se había instalado la mamá ahí en el lugar, ¿no? Había abandonado la casa y se había instalado ahí en ese lugar. Estaban esperanzados de que él iba a recomponerse, sabían que era muy difícil, pero la esperanza no la perdieron. Un joven cantante, 25 años. Muy joven. Muy joven. Que ha tenido un éxito ahora, hace poco, y que empezaba una carrera muy interesante, ¿no? Para el trap, este estilo de música que en los últimos tiempos ha tenido una cantidad de fanáticos, de seguidores, de cantantes, hombres y mujeres. Mucho de esto también se ve en buena parte de Sudamérica, de Latinoamérica, ¿no? Y el Nova había tenido una repercusión muy importante justamente en Sudamérica, conjuntamente con otros cantantes que han tenido una repercusión similar o más a la de él todavía. Reiteramos que él arrancaba una carrera muy importante después de uno de los temas importantes también para él y para su carrera. Veremos ahora qué es lo que dicen también los familiares, ¿no? Cómo sigue todo esto, teniendo en cuenta lo que ha sucedido y que, bueno, de alguna manera pone de luto a la música en toda la República Argentina, en buena parte también de Sudamérica, donde se lo conocía, donde había viajado. Él tenía varios viajes, no solamente dentro del país, afuera del país también, tenía mucho contacto con cantantes mexicanos, de Colombia, en ese cruce que han tenido de las distintas bandas, ¿no? Tiene más de 700.000 seguidores el Nova en su cuenta de Instagram. Y cada tanto publicaba cosas que hacía de su vida particular, de los shows que iba a dar, por supuesto, también. Y los seguidores tenían un contacto muy directo para con él. Ahí vemos incluso algunos vecinos, amigos que están sobre la vereda frente al Hospital El Cruce. Se había armado lío en las últimas horas también. A veces sucede en estos casos que se difundió hace 24 horas más o menos, Sí. que había fallecido, cosa que no había sido cierto y empezaron a decir por todos lados que era una falta de respeto. Finalmente ese fue el desenlace, pero se conoció ahora, confirmado por el hospital. Sí, y ayer salió la hermana en su cuenta de Instagram también a desmentir eso y a sostener que, bueno, que su hermano estaba estable y que estaban esperando obviamente la recuperación, cosa que lamentablemente no ocurrió en el día de hoy. Ayer, como decía Florencia, exactamente, había trascendido esa información, algunos medios se habían hecho eco de esto sin corroborarlo, sin chequearlo, y obviamente la familia que se enojó bastante en la jornada de ayer.
Veremos ahora cómo será el velatorio de este chico. Si habrá o no velatorio, ¿no? Teniendo en cuenta que sus fans seguramente querrán despedirlo, ¿no? El homenaje, ¿no? Sí, sí, El homenaje. ya habiendo estos homenajes ya que hay en la puerta del hospital, uno estima que va a haber algo que por lo menos va a ser un poco grande, ¿no? Sí, cuanto menos habrá un homenaje espontáneo seguramente. Miren, ¿y saben qué? Estamos en el mes del aniversario de la muerte de Rodrigo. Rodrigo Bueno. Rodrigo Bueno murió un 24 de junio, ¿sí? Ya hace varios años también, ¿no? Digamos, un mes signado también por las muertes, por lo menos emblemáticas, en ese caso de Rodrigo, en este caso del Nova, ¿no? Apenas comenzado este mes de junio. Ahí ahora vamos a tomar contacto con nuestro móvil. Pero miren a los cómo 27 años, ¿no? Falleció Rodrigo. Exactamente. También, Sí, edades muy chicas. joven. Muy Músicos joven de características en algunos puntos similares, música popular. Y además también, ¿sabes qué? Hay no sé si es decir una coincidencia o no. Los dos en siniestros viales. Ujú. Tanto Rodrigo como el Nova. Con distintos vehículos, por supuesto, ¿no? Uno en la autopista Buenos Aires-La Plata, allí a la altura de Berazategui, en el caso de Rodrigo. Y el Nova en Florencio Varela. Es más o menos cerca de ambas localidades. Sí. Pero, digamos, Y también tiene que ver con esta movida de tratar de ir de un show a otro, más allá de que, bueno, en este caso todavía no estaba yendo, pero por ejemplo, esa noche el Nova iba a brindar 3 shows en el conurbano bonaerense. Por un lado en Isidro Casanova, después en el Club Harvard de Morsaco y por último en un club de Quilmes. O sea, esta dinámica de también generar una sobreexposición de la gente, músicos muy jóvenes, y Rodrigo también estaba volviendo en ese momento también de una gira. Ahí tenés algunas coincidencias y bueno, y esta cuestión también, lo que decía Flor antes, ¿no? Del no uso de casco, que justamente cuando ingresó al hospital entró por un politraumatismo con traumatismo de cráneo grave secundario. Bueno, lo que muestra esta situación, ¿no? de la falta de cuidado, y esto es lo que ahora tenemos que lamentar. sí. Vos sabés que yo recuerdo que el primer parte médico que habían emitido, yo después le pregunté a un médico amigo qué significaba, mencionaba el estado ominoso del paciente. Entonces llamó la atención y le pregunté qué significa. Bueno, me dijo un médico amigo, me dice, es un estado grave con posibilidad de fallecimiento, por el estado grave que tenía justamente en este caso el Nova. Hecho que ocurrió lamentablemente hace minutos, nada más, porque como contaba Pablo, el parte médico está datado a las 13, ¿no? Sí. Hace 24 minutos, ni más ni menos, ¿no? Pero bueno, ahí... Venimos hablando mucho del tema de los siniestros viales porque recordemos que en los jóvenes es la principal causa de muerte en la Argentina. Y es un tema que realmente preocupa, que familiares de víctimas de hechos viales desde hace tiempo que están pidiendo una actualización incluso en las penas sobre el asunto, por esta preocupación, que también es una preocupación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pensando en nuevas medidas, pensando en cómo entrar a una cultura distinta respecto a lo que sucede en la calle, justamente por esto, porque es la principal causa de muerte en los jóvenes. Exactamente, tal cual. Tal cual, y además por el hecho de no utilizar el casco. Bueno, ahora no es tiempo de tampoco hacer una crítica al Nova, pero sí tener en cuenta que este tipo de siniestros provocan la muerte directamente, ¿eh? Una caída, ni siquiera un choque, una caída simplemente de una moto, un choque dentro de un mismo vehículo cuando uno no lleva colocado el cinturón de seguridad. Todo eso son elementos que están probados que lo que hacen es preservar la vida. Preservar la vida. Miren una vez más este video que está incorporado dentro de la causa judicial, allí en la UFI 7 de Florencio Varela, porque obviamente es un hecho luctuoso ahora con un fallecido, y esto obviamente ahora cambia su carátula. Seguramente lo que van a hacer es llamarlo al conductor de ese automóvil para informarle que la causa judicial tiene una nueva carátula porque ha fallecido la persona que está allí. Pasa a ser homicidio culposo. Exacto. Tal cual. Repasamos el parte. A Dale. las 13 horas se conoció el parte médico del Hospital El Cruce de Florencio Varela. Esto es información reciente. Acaba de suceder, acaba de confirmarse oficialmente. Plantean que desde la dirección del Hospital de Alta Complejidad de El Cruce, luego de realizar las evaluaciones requeridas para su certificación, lamentamos comunicar el fallecimiento de Lautaro Coronel, quien permaneció internado en la unidad de terapia intensiva de adultos de nuestra institución desde el 24 de mayo de 2002. Acompañamos a la familia en estos momentos y en su dolor. Es información reciente
desde ahí, desde donde estamos en vivo con el móvil en Florencio Varela, en el Hospital del Cruce, y donde de a poco se van acercando fanáticos del Nova para rendir su homenaje, para acompañar a la familia y para dar el último adiós. Habrá que ver cómo van a ser los procedimientos para que el Nova pueda salir de ahí y dónde va a ser un eventual velatorio, ¿no? Sí, sí, sí. Veamos a ver si podemos, le pido a la producción a ver si podemos buscar, porque ya hay repercusiones en Instagram y en Twitter a propósito de esto, de algunos cantantes, hombres y mujeres vinculados a la música y a los fanáticos también. Vamos a ver si podemos repasar y mostrar también, porque el dolor se traslada a las redes sociales, también en una situación de estas características. Ya vamos a seguir, por supuesto, con el programa. Está Julio Bárbaro, está todo el equipo de Maxi Montenegro, pero esta es una información de último momento. Una persona, cantante muy popular tanto que está marcado dentro de lo que es el trap también, junto con Elegante, digamos. No eran casi competencia, a pesar de que sí, dentro de la música puede haberla. Tenían una muy buena relación entre ambos, dos pibes jóvenes también. Y bueno, como saben ustedes, desde el 24 de mayo estaba internado como consecuencia de este choque. Cuando circulaba en esta moto, recordamos, allí en la zona de Florencio Varela, donde ocurrió este siniestro. Él conducía sin casco, haciendo wheelie, esto lo sabemos y ya se ha mencionado en su momento. Chocó contra un Peugeot 308, que veíamos justamente en las imágenes. Esto que están viendo ustedes es en vivo, está ocurriendo ahora en las puertas mismas del Hospital El Cruce, allí de Florencio Varela. Hay una causa judicial en trámite, por supuesto también, con una investigación que estuvo en torno de la DDI de Quilmes, donde buscaron a algunos de los testigos para que declararan, para que contaran qué era lo que habían visto respecto de este accidente. Veremos a ver qué es lo que pasa. La moto quedó incautada, por supuesto también el automóvil que trasladaba a este conductor, con el cual había, ahí está, el automóvil, el Peugeot 308 blanco. La DDI de Quilmes se abocó a buscar testigos que pudieran haber visto, y en especial ese automóvil rojo que pasó a un costado de la moto caída. Bueno, también para declarar y explicar o contar qué es exactamente lo que había sucedido. Si podían aportar algún detalle. Hechos, como decía Florencia, accidentes de tránsito o siniestros de tránsito, porque, a ver, los que están Acá en igual materia de me parece agencia de seguridad vial, viste que diferencian no un hablar accidente Esto de un no es- siniestro, ¿no? Sí, en este caso puntual no sé cómo se podría calificar. Siniestro, esto es un siniestro, ¿por qué? Sí. Porque el conductor no se desplazaba, digamos, como debería haberlo hecho. El concepto Correcto. es que si se puede evitar no es un Claro, accidente. acá ya por Exactamente. empezar tenés el tema del casco, ¿no? O sea, ya... Casco y Willy, Ya haciendo tenés- Willy ya usando tenés- una sola rueda. Sí, y la otra cuestión es que también, según lo que reportan los que lo seguían al Nova, esto era algo habitual, no es que era una casualidad, algo que hizo en algún momento. O sea, había un fanatismo por las motos donde él lo mostraba y se exponía en redes sociales haciendo este tipo de maniobras. Bueno, hasta que en algún momento algo puede pasar. Siempre digamos, hasta que no sucede lo trágico, no Bien. termina de suceder, pero bueno, si uno se expone permanentemente a este tipo de maniobras, en algún momento es posible que se termine, no en un accidente, sino en un siniestro. Bueno, Ujú. después estará la investigación judicial que se haga, quién es el responsable, si era el responsable él por estar manejando de esa manera, si el conductor hizo alguna maniobra peligrosa, el del auto, me refiero al del Peugeot, pero por lo pronto lo que sí hay es una negligencia de donde el Nova estaba permanentemente mostrando este tipo de maniobras y situaciones y exponiéndolas en sus redes sociales. Sí, y se grababa, exactamente, y hay imágenes respecto de esto. Bueno, ya vamos a volver, vamos a seguir informando, por supuesto, en minutos nada más vamos a tener algunos detalles respecto de lo que va a hacer la familia a propósito del velatorio. Vamos a cambiar de tema, volvemos a las cuestiones vinculadas a lo que está sucediendo ahora. Ya voy a seguir hablando con Julio Bárbaro a propósito de lo que va a ocurrir hoy, entre otros temas, porque tenemos un montón de temas para hablar. Hoy es un viernes cargadísimo, de todo un poco, ¿no? Lo de los bices es una historia linda, ¿eh? La de los bices es muy bueno, es muy bueno. Algunos, en alguna oportunidad dijeron, me pusieron el bice. El Y otro algunos- los eligen. Y algunos fueron tan secundarios que no te acordás quién era. Sí, tal cual. Porque no O tuvieron sea- un protagonismo muy fuerte. ¿Hubo de ¿Eh? esos? ¿Hubo de esos? Sí, claro. Pero, Sí. a ver, cuando no recuerdo. Néstor lo elige a Scioli, en lugar de Scioli, todo el gobierno de Néstor
fue casi inexistente. Pero no te olvides, Julio, Hasta el salón que le dio en la Casa Rosada. pero que no si te olvides alguno que hubo un chispazo. Hubo un momento donde le sacaron a Scioli todos los funcionarios. Está bien, pero en eso algún voy a momento hasta decir- se habló de la renuncia de Scioli. Está bien, quiere decir que le daban tan poco poder. El Sí, claro. salón donde te creo- recibía Scioli era del otro lado y difícil de encontrar. Yo creo que la única vicepresidenta leal de la historia es Gabriela Michetti. Pero, Víctor Martínez. Todos los demás, Víctor Martínez. hubo chisporratazos ahí también. Bueno, donde Son hubo los dos chisportazos. hubo problemas. Bueno, Menem tuvo chisportazos con los dos vices que tuvo también. Con, ¿Sí? Rucauf con y Rucauf también al con Dualde. final y Pero con Dualde Dualde. Rucauf. Rucauf tuvo entidad. Digamos, Rucauf tenía peso. Sí. Era un personaje que tenía, era políticamente sólido. Ah, pero Sí, Dualde claro. también. El Chacho Álvarez lo vuelve loco a De la Rúa al renunciar. Sí. Lo deja porque en una alianza se la desarticula. Sí. O sea, hay el vice de una alianza y el vice de una elección del presidente. Ahora el No es lo kirchnerismo, mismo. perdóname, muy breve. No el le pegó kirchnerismo nunca. para los vices se la lleva a marzo y en marzo Sí, reprueba, porque acordate, Julio Cobos con la 125, Ah, pobre, sí, va, lo Scioli, hacían ir pará, en Scioli colectivo. Primero Scioli. Primero Claro, Scioli. bueno. Después- Pero historia reciente. Cobos, Amado, Sí. quemo total, todavía lo cobijan, pero un quemo, Amado Udú. Y ahora eligiendo fórmula, ¿no? Porque en definitiva la que lo unge es la Bueno. señora, Alberto. Bueno, lo que pasa es que, a ver, en el caso de. Bueno, lo que dice Pablo, yo recuerdo que Scioli, o el sciolismo, lo que decía es lo ningunea. Néstor lo ningunea. Como que lo dejaba un cosa buena. Siempre lo ninguneó. Sí. Néstor lo expresaba. Exactamente. Ah, pero- Exactamente. Y después, en el caso de Cobos con Cristina, Cristina dijo, me lo puso Néstor. ¿No es cierto? No lo eligió Claro, ella. me lo puso No lo Néstor. eligió ella. Y después ¿Se ella acuerdan, pone no? a Amado Udú que Sí. a los 6 meses tiene que mandarlo solo a dar explicaciones en el Senado. ¿Se acuerdan esa conferencia de prensa donde Udú temblaba y estaba solo en el Senado tratando de explicar qué había pasado con la causa Chicone? Respecto a lo de Scioli, para recordar, recuerden que Scioli llegó a dar conferencias en Estados Unidos anticipando el aumento de tarifas que iba a hacer el gobierno de Néstor Kirchner. Y ahí fue cuando Néstor Kirchner lo manda a desautorizar y le saca a todas las personas que tenía en el gobierno. Tuvo que dar y piensen que hasta explicaciones, hoy seguimos discutiendo el tema de las tarifas. Esperame un bocadito, Pablo, porque ahora ya volvemos con este tema, porque es a las 5 de la tarde, ¿no? En Tecnópolis. A las 5 en 5 de la Tecnópolis, tarde, Tecnópolis, 5 y pico será seguramente. Pero bueno, quiero una línea nada más, una introducción de Claudio respecto del tema de los neumáticos. Bueno. Este paro porque nos vamos a ir al móvil. Hoy, nuevamente, paro total, es el cuarto paro consecutivo porque no hay acuerdo. Ayer fracasaron las últimas negociaciones entre el gremio y la patronal. Hay un gremio que está pidiendo, digamos, que rechazó un 66% de aumento, junio contra junio de este año. Lo que estaba reclamando es tener la posibilidad de que les paguen los feriados al 200% y no al 100%, además un bono adicional. Bueno, las empresas se niegan. El próximo lunes, después del feriado, va a haber una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo, pero mientras tanto están las fábricas paradas y el gremio con movilización en este Y momento. encima con la falta de neumáticos que hay en todas las agencias, en todos los lugares, a propósito de los vehículos. Nos vamos a ir porque hay una de las protestas es en la localidad de la zona norte, aquí del Gran Buenos Aires, en Victoria. Ahí está Leo Godoy. Hola Leo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Bien, estamos aquí sobre el acceso Ramal Tigre de la Panamericana, donde está totalmente cortado en este momento porque hasta aquí han llegado distintas columnas de lo que es el SUDNA, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, que bueno, bien temprano comenzaron esta nueva jornada de lucha, este paro de 24 horas que se va a extender hasta mañana. Y bueno, aquí han decidido marchar sobre lo que es el acceso y un poco lo que ustedes contaban recién. ¿Cuáles son los pedidos? Una paritaria que esté por encima de los 5 puntos de lo que tiene que ver con lo que es la inflación en su periodo. Pero aquí está, dame un segundito, Javi, a ver si podemos hablar Leo. con José Meniño, él es Ah, el ahí secretario estamos, general dale. del sindicato. Bueno, contanos un poco las razones de esta jornada de lucha que tienen los trabajadores. Venimos haciendo un reclamo paritario. Los trabajadores neumáticos venimos arrastrando durante décadas un atraso salarial y las patronales en este momento están teniendo ganancias nunca vistas. Se reflejan los precios de las cubiertas y estamos pidiendo un aumento de salario real
y las horas al 200 por los fines de semana. Hace 11 audiencias que venimos manteniendo con las patronales y todavía no hay una respuesta positiva a nuestro ¿Por justo qué reclamo. decidieron cortar el acceso, digamos, con los Decidimos inconvenientes que eso genera, ¿no? Sí, decidimos hacer un paro activo para que también tome Estado público y que el Estado, el gobierno por medio del Ministerio de Trabajo, también arbitre para que las empresas den una respuesta positiva. ¿Tuvieron reuniones en el ministerio? Tuvimos 11 reuniones en la cual 5 reuniones vienen manteniendo la misma posición intransigente y mezquina las patronales. Porque hubo en un momento una conciliación obligatoria. Hubo una conciliación obligatoria donde los trabajadores neumáticos la acatamos porque tenemos voluntad de diálogo y negociación. Se venció la conciliación y las patronales no están dando respuesta positiva al justo reclamo. ¿Hasta cuándo va a continuar el corte sobre el acceso? No, lo vamos a retirar, en unos minutos lo vamos a retirar y vamos a seguir haciendo acciones dentro de planta hasta que lo den una respuesta positiva. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Bien, bueno, esta ha sido la palabra entonces, Javi, Sí. de José Meniño, que es el secretario general del sindicato. Bueno, con la noticia de que pronto van a liberar esta traza aquí. Leo. Pero bueno, van a seguir con todo lo que Atención tiene con- que ver con la discusión paritaria, que por el momento parece estar estancada. Beliboni no está por allí, ¿no? Porque hoy lo vimos que estaba rotando ahí las manifestaciones, los cortes, ¿no? En apoyo Sí, de los es. trabajadores. Sé que iba a hablar con nosotros, ¿no? Lo tenés a mano, ¿no? Leo, ¿nos escuchás? Leo. No, no nos escucha. Bueno, La ahí- próxima A ver, reunión es... Javi, tengo algún problema con el retorno, pero sí, lo vimos en algún momento porque vos vas a ver que en la parte de atrás de lo que son estas Polo Obrero. pancartas hay militantes del Polo Obrero y en algún momento estuvo aquí Beliboni. Aquí está, mira. Creo que lo tenemos a la vista. Lo que pasa es que no te puedo escuchar bien, imagínate en medio de este bullicio, pero allí está Beliboni. ¿podemos hablar con él, Leito? No sé si me escuchás. A ver, si podemos. dame un segundo a ver Sí, si, sí, si te lo doy puedo tiempo, decir dale. que se acerque. Andá tranquilo a buscarlo, yo te doy tiempo. Eduardo. Yo te doy tiempo, mira. La próxima reunión en el Ministerio de Trabajo Aquí es se el acerca, lunes. le voy a pedir el lunes que- a las 2 de la tarde. no, próximo lunes, pasa Este todo para lunes que a de las dos 2 de la días. tarde la Javi. próxima negociación. Bien. Bien, Leo, te escuchamos, Leito. A ver, aquí está Eduardo. Bueno, Eduardo, ustedes están acompañando aquí esta jornada de protesta. Sí, aquí en Lavallol, en la zona de Merlo, en Pirelli, son los trabajadores que salen a luchar por el salario y consideramos fundamental, porque la lucha por el salario es la lucha esencial en la Argentina, la lucha que tendría que estar llevando adelante la CGT y la CTA, porque si se eleva el salario, también se eleva el salario de los trabajadores jubilados y también lo de los compañeros que tienen un programa social y que dependen del salario mínimo vital y móvil, así que los estamos acompañando. Siempre se da esta discusión o que se plantea ante el inconveniente que genera el resto de los trabajadores, que también quieren llegar a sus destinos, a sus casas. Bueno, que estas jornadas, si no se hacen delante de la fábrica, ¿por qué sobre la traza de la Panamericana? Porque los trabajadores han resuelto eso en asamblea, nosotros hemos venido a acompañarlos y lamentablemente vamos a tener que muchos trabajadores van a salir a cortar la ruta en este país si no hay una respuesta por el salario. No es que va a ocurrir que solamente los piqueteros o los que están sin trabajo, los trabajadores asalariados en la Argentina están teniendo un ingreso por debajo de la canasta de pobreza y aún de indigencia. Entonces, ese problema lo tenemos que discutir y se lo vamos a plantear a la CGT en próximas reuniones que queremos tener, porque no puede ser que el salario en la Argentina sea la variable de ajuste igual que las jubilaciones. Bien, a ver, Javi, habla a ver si te está escuchando. ¿Beligoni Eduardo. nos escucha? ¿Cómo le va? Javier Díaz lo saluda. Ahí te escucha. ¿Cómo está, Beligoni? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. A ver, tal? usted lo que interpreta es que de acá a fin de año va a haber una embestida muy fuerte en las calles por parte de distintas organizaciones sociales, sindicatos y demás. Sí, de los trabajadores, que estoy convencido porque los trabajadores no se van a resignar a hacer, como le decía recién, la variable de ajuste. ¿Cómo se está ajustando en este país? A través del salario, a través de la inflación. El gobierno dice que no hay ajuste, pero hay un ajuste muy fuerte contra los trabajadores porque los jubilados están cobrando en su mayoría menos de la canasta de indigencia. El salario mínimo en la Argentina es de 35.000 pesos. De manera que es imposible. Nadie puede vivir con eso cuando la canasta familiar hoy está en 180.000 pesos y la básica, la canasta de pobreza, está a casi 100.000 pesos. Nadie cobra en la Argentina 100.000 pesos, excepto algunos sectores. Entonces, este reclamo de los trabajadores de FATE se va a repetir. Se va a venir un fin de año muy duro
si no hay respuestas salariales. Y por eso le vamos a plantear a ¿Qué la significa? CGT que es necesario... Beliboni, ¿qué ¿Cómo? significa un fin de año muy duro? Significa que va a haber movilizaciones, acciones de lucha. Nosotros vamos a un plenario este 13, donde vamos a votar medidas de fuerza, vamos a votar acciones de lucha, movilizaciones, corte de ruta, acampes, porque no vamos a aceptar que seamos las víctimas de una crisis que no producimos y no provocamos, mientras algunos sectores están llenando los bolsillos con precios internacionales de trigo, de soja, de productos que la Argentina produce, mientras en la Argentina Sí. no hay familias que no pueden poner un plato de comida en la mesa. Claro. Bien, Beliboni, gracias. Bueno, vamos a estar atentos. Obviamente todo lo que Gracias vaya a a usted. suceder, ¿eh? De acá a fin de año, dijo, va a estar duro. Leo, volvemos en instantes allí también, ¿eh? Bien, Javi. Seguimos, bueno, esperamos que en algún momento otro se termine liberando esta traza de aquí de la Panamericana, Ramal Tigre. Recordemos que es viernes y los inconvenientes de tránsito van a ser muchos con el correr de las horas. Está bien. Gracias, Leo. Hasta luego. Desde la protesta justamente de los trabajadores del neumático, ¿eh? Como contaba Claudio. Cambiamos de tema. Mira, tema de... ¿Tendrías armas en tu casa? No, hoy no tenés. ¿Vos tendrías, te armarías Javi, ante la inseguridad? Sí, Julio. La forma en que él cierra su discurso te deja el sabor a una sociedad inviable. Ah, está hablando de Beliboni. Sí. No, pues yo cambié de tema. Está bien que cambiaste, pero digo, la idea que él te deja Sí. es de una sociedad inviable, Sí. de una sociedad que no tiene solución. O sea, te está planteando una tesis de... ¿Qué Estado carece de poder para impedir que le corten las calles? Todo el continente. Nosotros solos. ¿Y qué situación salarial es tan dura y va agravándose la nuestra? O sea, cuando vos tomás los dos elementos, te preguntás si esta forma de estructurar la sociedad es viable o no, ¿no? Bueno, no es viable. ¿O sí? No es viable. Ah, bueno, por eso, Pero está bien. la Pero el propio Beliboni está anunciando que de acá a fin de año empeora. se van, sí, se empeora, va a Ahora, haber más movilización en la Javi, calle. cualquier colectivo lo deja bien, porque está representando a los movimientos Yo sociales. coincido con vos. Se sube a una protesta que, a mi juicio, es ajena No, porque- a su cuestión. No, porque la Cualquier izquierda está- despelote en la calle lo deja bien, Eduardo. Yo pero coincido con- la izquierda es el gremio, digamos, el Pero gremio... vive en de el la- conflicto. No, está bien, pero siempre hay buscando. una- ¿Hasta qué punto, perdóname, Está bien, Julio, pero hasta ¿qué qué quiere que punto? hagan? Perdón, a una son afinidad representantes ideológica. gremiales. Pero ¿Qué hasta quiere que se qué dediquen, punto, Carlos? perdónenme, ¿Qué chicos, quiere que hagan? hasta qué punto el gobierno en algún momento no puede decir, muchachos, Está todo bien, bien, pero pero el no gobierno me no puede corten la cortar la calle. libertad Ir sindical, al centro que de hecho termina no siendo un Perdón, calvario. Es ir a la selva. La pregunta es, ¿qué poder tiene un Estado que tiene impotencia para controlar el orden? O sea, acá lo que está haciendo él al cortar la calle Pero- es cuestionar el poder del Estado, ¿o Sí. no? Lo que pasa Igual es que no ponga- perdón, el no pongamos- Estado, para actuar, tiene que actuar con la fuerza pública. No, y no actuar pongamos- con la fuerza pública pero- saben que tiene un costo Javi, político. Javi, más ¿Eh? allá del corte, no pongamos en una misma paridad lo que son los reclamos sociales de esto que es un reclamo gremial y, digamos, No. está dentro de un marco de lucha Pablo, paritaria. el que iguala Y el- todo, y el- y el todo el pueblo- reclamo es Eduardo presentándose, representando a los tipos que no tienen laburo, que la están pasando mal, cortando la 9 de julio como hace 15 días. Que El centro orden del es Estado- uno solo. dirigentes y- gremiales y sociales. ¿Qué Pero querés que cualquier haga? colectivo lo deja bien en el reclamo. porque Es el un gremio reclamo está manejado salarial. por la izquierda y Claro, Beliboni es- la izquierda. Son No, el- tiene representatividad. Donde hay un despelote está Eduardo ahí, metido. Y el gobierno que nos dice, muchachos, basta, no podés tener a la calle a merced de la protesta del que se le antoja. Salen 4 gatos locos, te cortan Libertador y no podés ir al centro. Es tierra de nadie esto. De hecho, el polo obrero, desde el comienzo de este gobierno, es el grupo que más se ha manifestado en las calles. Cuando los otros estaban más quietos, Bueno, ellos por salían por supuesto. una Y de hecho, cuestión en este momento, en la diferencia con los CGT integrantes del movimiento En este del momento, Ministerio de Desarrollo Social. En este momento en la CGT hay debate en todos los sectores, porque lo que están reclamando es que la CGT está muy inactiva en torno a lo que tiene que ver con los Pero, reclamos perdóname. gremiales y el pedido para Pero, que perdón, se vos levante un poco cortás las una paritarias. calle en La Habana o en Miami y vas preso en los dos lugares. Por supuesto. No, Entonces hemos inventado una queja que autodestruye a la sociedad que la genera. En algunos Absolutamente lugares de acuerdo, los autorizan a cortar un tiempo determinado y tienen que levantar. O sea, Bueno, de hemos hecho, se logrado está- un descontrol sobre nuestra estructura social
que nos da miedo a nosotros mismos. De hecho, ¿o me no? parece que se están yendo de la autopista, porque se han pasado a la otra mano, Y lo empiezan a escucharon, caminar. lo escucharon a Carlito y le Y tienen dejaron, miedo. sí, tal cual. Bueno, a ver, Leo, ¿qué está pasando? Estamos viendo que se están movilizando, Leo. Sí, Javi, bueno, la mano que va hacia la zona de Tigre, bueno, ya está liberada y en este momento la columna del SUTBA, también acompañada por lo que ves el Polo Obrero, van a marchar hacia la planta, aquí la que está cerca es la planta de FATE, así que empiezan a movilizarse. En breve ya estará despejada, entendemos aquí, esta traza de la Panamericana Ramal Tigre, pero aquí ves, es un número importante el que se ha movilizado. Bueno, y ahora empiezan su marcha hacia la puerta de la planta, ¿sí? Que es donde generalmente realiza su trabajo, sus labores. Tal cual. Bueno, vamos a estar atentos a ver hacia dónde se van. Mira, digo algo que es casi una ironía, ¿no? Pero trabajadores del neumático que están protestando no han quemado cubiertas en el lugar. Y sí lo hacen los grupos de Ahí igual piqueteros. tenés una, mirá, tenés una. No, ¿No pero tenés digo, una ahí? No. Bueno, ahí está, mira. Es una metáfora. Hay que ver tuya. si fue los trabajadores justamente del neumático fueron los piqueteros, porque los piqueteros sí saben que Stockshire está prohibido. Eso sí se ha instrumentado desde hace algún tiempo que está prohibido de quemar. Pero hablando de polémica, esta es una, hablando de polémica, es la que ha instalado una vez más, en este caso, Javier Milei, en las últimas horas, entre otras frases que ha tenido Javier Milei de estos últimos días. Y este es el tema de lo que hablábamos antes, la aportación de armas. Comprarse un arma para tenerla, para defenderse de los delincuentes ante un Estado que no reacciona o no completa toda la acción que debería tener ante la delincuencia. Por eso vamos a hablar de este tema. Hay algunos datos respecto de esto. Vamos a hablar. Contame cómo fueron los textuales de Javier Milei. Porque Patricia Bullrich había dicho lo mismo en su momento, ¿te acordás? Sí, había dicho, es verdad, en un momento había planteado. Ahora, en este caso, lo desafortunado de la frase de Javier Milei es que ni siquiera trae este tema por un tema de un delito que se cometió, un hecho de inseguridad donde hubo una víctima que no pudo defenderse, sino que directamente salió a defenderlo en el momento en que se produjo la masacre en la escuela de Estados Unidos. ¿Sí? En ese momento, Javier Milei totalmente a destiempo de lo que pasa con la realidad argentina, no estaba vinculado con un hecho de inseguridad local, que igual tampoco lo justificaría, pero digo, por lo menos se estaba metiendo en un tema de política nacional. En este caso solamente se refirió a los Estados Unidos y dijo esto: cuando prohibís el uso de armas, los delincuentes, por más que lo prohíbas, las usan igual. Aumentan los beneficios esperados y aumenta la delincuencia. Estoy a favor de la libre portación de armas. Esto planteó Javier Milei, instalando el debate de la posibilidad de que cada uno tiene que tener, según la idea o la ideología de Javier Milei, la posibilidad de armarse libremente y sin ningún tipo de control del Estado. Recordamos, Javier Milei se reivindica como libertario, no como liberal, porque el liberal plantea que el monopolio de la fuerza pública sigue siendo por parte del Estado. El Estado, según la doctrina liberal, lo único que tiene que garantizar justamente es la seguridad y la justicia. Bueno, Milei incluso cuestiona esto. Salieron a criticarlo de distintos sectores políticos. Por ejemplo, desde el peronismo, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados: es delirante, las cosas no se resuelvan en un sálvese quien pueda. También habló Guado de Pedro: rechazo esta irresponsabilidad en las escuelas están las personas que más amamos y de las que somos responsables. Recordamos, Milei hizo referencia a la masacre de Estados Unidos. Y también habló Gabriel Solano, legislador del Frente de Izquierda de los Trabajadores: quiere armar a la población para un enfrentamiento fratricida. Otro de los que habló fue Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en un debate que hicieron en un canal colega. No cualquiera está en condiciones de tener un arma, plantea Sergio Berni, que para tener un arma hay que estar preparado, hay que saber usarla y que en caso de que no lo tenga alguien que no está preparado, puede terminar una tragedia mayor a la que se quiere prevenir. Te sumo algunos datos respecto de esto, porque esta es una discusión que cada vez que sucede algo similar a lo que pasó la semana pasada en Estados Unidos en la escuela, empieza este debate que plantean algunos conservadores. Y desde hace unos años que se están publicando algunos estudios, la revista de divulgación científica Scientific American había publicado hace unos años una serie de documentos, en realidad 30 estudios, donde la conclusión era que más armas están vinculadas a más delitos y que los asaltos con armas de fuego eran 6,8 veces más comunes en aquellos estados
con niveles más altos de posesión de armas. Y hoy, en este marco también del 3 de junio, uno de los datos de la Corte Suprema respecto de Ni Una Menos tenía que ver con que hay un montón de casos, un porcentaje importante de casos de policías o fuerzas de seguridad que cometieron femicidios, es decir, que teniendo un arma a mano también es más peligroso que pueda darse, o más plausible que pueda darse ese final, y que también hay un montón de los casos que se dan con arma de fuego. 25 son los efectivos de seguridad involucrados en femicidios, por lo que... 25 femicidios. Exactamente, por efectivos de seguridad, con armas, obviamente, muchos de ellos que se han utilizado. Las armas después, cuando hay un asalto, por ejemplo, quedan en manos de los delincuentes. Ahora, Y ese lo es que el él otro tema. plantea es el anarquismo. Sí. Menos poder al Estado y más al ciudadano. Eso es anarquismo en Estado puro. Bueno, ahí coincide... Severino Di Giovanni no es un liberal, es un anarco, son Claro, cosas distintas. ahí coincide, no está de acuerdo Pablo Winocourt, pero coincide un poco en algún punto con Grabois, ¿no? Cuando se sientan y tienen vasos comunicantes y claramente es el anarquismo lo que Lo que pasa es que Grabois plantea Grabois otra plantea un cosa, el estado- tema del delincuente. un Espera estado un muy segundito que fuerte. tengo dos invitados para hablar justamente de este tema. Está Gabriel Solano, que recién veíamos, Pablo nos contaba algunas declaraciones. Solano, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Y también está Fabián Di Mota, que es referente justamente libertario de Milei, de Javier Milei. ¿Qué tal, Di Mota? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Un placer. Bueno, a ver, le voy a preguntar a usted. ¿Usted está de acuerdo con lo que ha dicho Milei respecto de la aportación de armas? Sí, yo creo que el ciudadano de a pie hoy está completamente desprotegido. Hoy en el conurbano realmente pasan atrocidades a donde el Estado realmente no llega, donde vuelve a fallar el Estado, donde personajes como Massa, ¿no? Que vi recién en el Graph, hace rato que el muchacho no camina a la calle, entonces, bueno, el Estado ahí no llega y la gente ya se está armando, incluso lo que muchos trabajadores sufren cuando van a la mañana a tomar un colectivo. Pero la solución es son armarse, víctimas. salir a la calle armado con una pistola, con un revólver en la cintura. No. Eso no es tan así. Por lo menos lo que yo planteo es una libre portación y que no solo el monopolio lo tengan los delincuentes o la policía. O sea, por un lado la policía, que es el Estado, no llega, y por el otro lado los delincuentes. Entonces, en el medio quedan los laburantes que quedan desprotegidos en sus hogares. Digo porque Es una una forma de cosa, Di Mota, es la tenencia y otra cosa es la aportación. La tenencia es, uno puede tener un arma en su domicilio y no poder sacarla, salvo transportarla, como ya sabemos. Y otra cosa es la aportación. La aportación habilita a llevarla en la vía pública. Bueno, yo creo que de todas formas, hoy en día, si una persona tiene toda la libertad del mundo de poder tener un arma, yo no creo que sea eso un peligro. Si una persona no tiene ningún problema psicológico, digamos, no libremente de comprarlo en un Walmart, lo que yo pienso es que si tiene las condiciones psicológicas, aprueba un examen de tiro, tranquilamente puede tener un arma. O sea, las personas de bien no van a andar matando gente en la calle. Ahora sí creo que si libremente, digamos, de comprarla en un supermercado, bueno, eso sí. A ver, y Solano, ¿qué opina Solano respecto de esto, de esta propuesta de Milei en este caso? No, bueno, obviamente estoy en contra. Quiero ser claro en esto. La propuesta, como decía recién ahí en un resumen de una declaración mía, es fratricida. ¿Por qué digo fratricida? Porque es una especie de guerra civil al interior de la población. Un intento de, sobre todo, enfocar a los sectores más pobres, porque yo veo lo siguiente. ¿Cómo es el tema de la delincuencia en Argentina? La delincuencia tiene diferentes estratos, ¿no? Hay un estrato superior de la delincuencia. Ese no anda robando una calle con un revólver, son los que lavan la plata, son los que organizan. Muchas partes de esa delincuencia está enquistada en el aparato del Estado, lo sabemos muy bien. Ahora, el que está la mano de obra más directa son los pibes pobres de los barrios reclutados por la banda muchas veces, incluso hasta de la propia policía. Entonces, un llamado a una política fratricida contra los pibes más pobres de Argentina. Y no creo que sea destiempo la declaración de Milei. No creo que sea destiempo. Porque nadie es tonto para ignorar que la declaración coincidía con esta masacre aberrante de Estados Unidos,
que vimos otra vez. Y es un planteamiento de Milei que va creciendo. Después vimos lo de las cárceles privadas, ¿no? Es decir, pasamos primero al armamento de la población contra la delincuencia. Segundo, las cárceles privadas. Todo es un planteo clasista, porque es contra los pibes pobres. Las cárceles privadas, ¿quién va a tener las mejores cárceles? Los ricos pueden pagar, van a tener seguramente celdas de otro nivel. Sí, es un planteamiento muy reaccionario, y yo llamo claramente a que desenmascaremos. Estos no son libertarios, son fascistas. Esto no es un planteo liberal, es un planteo fascista claramente. Y Solano, pero digamos, a ver, el Estado está de alguna manera también ausente en materia de seguridad en muchos lugares. ¿Eso lo tienen en claro o no? No, es que yo creo que es peor todavía, ni siquiera ausente. El Estado muchas veces es el que organiza esa delincuencia. Sí. A ver, cualquiera sabe que no hay red de delincuencia permanente, sistemática, sin alguna anuencia de la fuerza de seguridad, sin la anuencia del sector del Poder Judicial e incluso de la política. Ahora, ahí hay que ir para terminar con la delincuencia y no armar a una persona para que termine disparando contra un pibe. La queremos agarrar contra el último eslabón de la delincuencia y dejar arriba. Ahora, eso termina mal. Eso termina mal. Va a terminar con personas inocentes asesinadas, porque es muy difícil que una persona se pueda manejar contra una delincuencia. Vamos a una guerra civil, cuando en realidad el enfoque que yo tengo sobre el tema de la delincuencia es político, no es militar. Ajá. El pez se pudre por la cabeza y hay que ir arriba para tener con la delincuencia. Y uno de los temas que usted planteaba, Solano, a ver, le pregunto a Dimoto, después le voy a preguntar a Solano también, es el tema de la, bueno, entre comillas, privatización de las cárceles, ¿no? La frase de Pablo de Milei fue que los presos se paguen su propia comida, ¿no? Sí, fue que se paguen su propio alojamiento, digamos, básicamente. No hablaba de una privatización o de que cada uno pueda tener, no lo hablaba en los términos que lo plantea Solano, pero bueno, es verdad que una propuesta de ese tipo puede terminar en algo así, donde cada uno elija su propia cárcel, ¿no? ¿Es viable esto, Dimota, para hacer? Sí, yo, Javier, te hago una pregunta. Hoy en día, la gente que está en la cárcel, primero que, bueno, un preso hoy nos sale aproximadamente por mes alrededor de los 70.000 pesos a cada laburante. O sea, yo te hago una pregunta. Un chico pobre de La Matanza, con el IVA de la leche, tiene que financiar a un delincuente que está dentro de una cárcel. Tranquilamente un privado podría, capacitar a la gente que está en la cárcel, no solo que le serviría al Estado para aliviar un poco las cuentas fiscales, porque somos un país fundido, sino que además saldrían con un oficio. A ver, ¿sí? hoy en día. Y le pregunto a Solano, ¿qué piensa de esto? No, es una barbaridad. Digo, no admitamos estas barbaridades. Voy a lo siguiente. Si cada uno se paga su cárcel, el que tiene poder de pago va a tener una mejor. Ya pasa en la actualidad. O vos pensás que un narco de arriba, cuando está preso, tiene el mismo trato que el pibe que lo agarraron con algo. No, ya pasa en la actualidad. Se legalizaría una enorme diferenciación social. Ahora, la cárcel, déjame entender una cosa, la cárcel tiene una función. Debiera servir para reeducar a quien delinquió y que pueda reintegrarse a la sociedad sin que sea un peligro para ella. Este es el tema. Entonces, cuando me dicen a mí que el pibe pobre de Matanza banque al preso, no, la sociedad tiene que estar interesada en recuperar a aquel que delinquió para que no lo vuelva a hacer. Bueno, pero Dimota lo que dice es que un privado le dé la posibilidad de aprender algo a ese preso. ¿Pero cómo, Gabriel? Porque yo te digo... No, pero a ver, un privado, el Estado no puede delegar ¿cuál esa es el problema? función Que de un interés empresarial. Le enseña a tornear a un preso y después salga y sea un tornero. ¿Cuál es el problema? Que de un chico que quizás no tuvo las oportunidades y en la cárcel un privado le enseña a tornear piezas y después Pero el ¿por qué chico se lo va a hacer en el privado? de 10 A ver, años... Es al revés. Yo te hago muy ¿Qué va a fácil. hacer en la cárcel? Si el Cuando privado... sale de la cárcel sale más delincuente de cómo entró. O sea, yo no le veo ningún problema de que aprenda un oficio y que además costee los costos de la cárcel y además pueda financiar además a su familia que está afuera. Yo no le veo ningún problema a eso. Al contrario, es un gran beneficio para todos. A ver, Solano. No mezclemos la formación. La formación la tiene que hacer en la actualidad el sistema carcelario que tiene el Estado. Ahora, si lo hace el privado, ¿cuál es el negocio de un privado de una cárcel? Tener más población adentro, ¿o no? La idea es que vos sos un privado, si vos tenés un hotel, que el hotel esté lleno. Si yo tengo una cárcel, quiero que la cárcel esté llena. Maximizar los beneficios de mi negocio. Por lo tanto, este planteamiento de la privatización carcelaria lleva un incremento de la población carcelaria. Inevitablemente, el interés empresarial va a llevar a un mantenimiento de las personas dentro de la cárcel. Lo que yo no quiero
es que la función del sistema carcelario reeduque a aquel que delinquió. Hoy es lo contrario. Hoy el sistema penitenciario es parte del problema, no es parte de la solución. Entonces, cuando yo digo que la delincuencia está arriba, está en la fuerza de seguridad, en el sistema penitenciario, en la justicia, ahí hay que ir. Ahora, sobre eso Milei no dijo nada. ¿Vos escuchaste a Milei decir algo contra el aparato de seguridad? ¿Escuchaste a Milei decir algo contra el servicio penitenciario? ¿Contra el Poder Judicial que cobija esto? No dicen nada porque se quiere congraciar con esas fuerzas represivas. Bueno, y ahí está el problema. de hecho, fundamental de obviamente inseguridad. la campaña ha arrancado desde hace rato y Milei es quien ha picado en punta en algunos sectores, obviamente, de la sociedad. Solano y Mota, gracias por este contacto. Gracias, ¿eh? Sí. Bien. Un bien. detalle. Gracias, Sí, Javier. sí, Julio. Buenas No tardes. le puedes decir fascista porque el fascismo es poder al Estado, no es quitarle poder al Estado. El anarco es una cosa, el fascismo es otra y es muy distinta. Es casi antagónico, digamos. Sí. A ver, y nos vamos a ir a la Casa de Gobierno. Hay una transmisión oficial en estos momentos porque en la el ciudad de presidente de la Buenos Nación se ha reunido y esto con hace que- víctimas, ¿no es cierto?, del femicidio. que no se pueda generalizar y que no se pueda intervenir en forma directa desde el Estado Nacional en corregir estas fallas que creo que la sociedad la tiene muy clara, de que el Poder Judicial no da respuesta clara a las situaciones presentadas. También algunas particularidades que quedaron muy marcadas, aquellos familiares que sentimos que tuvimos una justicia, aunque sea parcial, como en el caso de Micaela, y otros familiares donde no han tenido nada de justicia, y en algunos casos donde las personas que el pueblo sabe, en esos pueblos chicos, quiénes son los femicidas de nuestras hijas, pasan por adelante de los domicilios, burlándose, ejerciendo violencia de otro tipo, digamos. Creo que es un paso importantísimo. Yo comentaba que las madres de Plaza de Mayo, que por otro motivo y por otra causa también perdieron a sus hijos, en democracia tuvieron casi 20 años para que un presidente las recibiera. Y en un gobierno que, en el caso particular, votamos y acompañamos, tener la posibilidad de poder conversar cara a cara con el presidente, con Eli, que aunque con Eli, en el caso particular mío, conversamos bastante más seguido, pero me parece que esto de dar la cara, de visibilizar el problema, de ponerse a disposición para escuchar, porque me parece que las soluciones, las políticas públicas, cuando tenemos la posibilidad de ver todas las miradas, ver la mirada que tenemos como en el caso mío, como papá de una víctima de femicidio. Los papás de las tener víctimas de otras femicidio son los que se miradas. reunieron con el presidente de la Nación. Las cifras son muy graves en la República Argentina, a pesar de las campañas que se han hecho, las campañas que se hacen, Florencia, ¿no es cierto? Sí, era Néstor, el papá de Micaela García, una chica víctima de femicidio a los 21 años. De Gualeguay, ¿no? Y hoy hay movilizaciones en todo el país con esta consigna de ni una menos. Se hace todos los 3 de junio desde 2015, cuando se convocó en todo el país justamente con la motivación del femicidio a Kiara Páez, una adolescente de 14 años que había sido asesinada por su novio y también enterrada por su novio. Y hay varias cosas para mencionar respecto de la situación actual. Vamos a tratar de mirarlo un poco en perspectiva. Si tenemos que agarrarnos de los datos más interesantes que vos describías de estos números que ofreció la Corte Suprema, una tendencia que se sigue dando tiene que ver con que el número que conocemos desde 2017 por la Corte, pero desde años anteriores de asociaciones civiles, es que todos los años la cifra tiende a ser alrededor de los 250 femicidios anuales. Lo que pasó el año pasado en cifras de la Corte es que dio 231 y 20 femicidios vinculados, que es esto que se considera femicidio vinculado a aquel que produce esa persona que quiere herir, lastimar, torturar a una mujer y mata a alguien de su entorno, a alguien que a esa mujer le importa mucho. Entonces, igual estamos hablando de 251, pero es cierto que la cifra, para hacer la diferencia, es 231 más
20 femicidios vinculados. Las únicas cifras oficiales son las que tenemos respecto a la Corte Suprema, que hablan de esto que les decía, de una cifra que ronda los 250 desde hace muchísimos años. Elena Hayton de Nolasco en la Corte fue quien generó esta oficina de la mujer dentro del máximo tribunal. Ahí se analiza desde 2015, desde esta primera movilización hace 7 años, usando como base las causas judiciales, las muertes violentas de mujeres heterosexuales, de travestis, de mujeres trans, por razones de género, y eso es lo que sirve después para pensar políticas públicas. Primero que ya no tenemos una mujer en la Corte, o sea que fue importante en su momento que impulsara esto, pero en este momento no hay una mujer en la Corte Suprema. Pero además hay que tener en cuenta que las cifras que desde antes de 2017 ya daba la Asociación Civil La Casa del Encuentro, que las tomaba de artículos periodísticos, ya hablaban de este número, y por eso ahora el cálculo es que desde 2017 tenemos más de 2.000 muertes de mujeres en causas de femicidio. Yo te digo, viendo las cifras, no ha cambiado. Porque la verdad, 20 no ha cambiado. Es una cifra muy grande. Y son cifras que, bueno, estas son cifras de la Corte Suprema, ¿no es cierto? Que se toman en base a causas judiciales. Las procuraciones también lo hacen en distintas provincias y demás. Pero es un número muy grande, muy elevado. Y en donde siempre se reclama que cuando el violento tiene una restricción, el Estado no hace nada para que se cumpla esa restricción, ¿sí? Porque avanza y muchas veces lo que ocurre es que ese violento, están las cifras incluso, termina matando a su pareja o su expareja. Claro, en el 88% de los casos estamos hablando de víctimas que conocían a su victimario. 88% de los casos. Esto es algo que se repite todos los años. Hablamos de víctimas que eran o parejas o exparejas de estas personas, que más o menos en el 30% de los casos estamos hablando directamente de convivientes. Y aparte, respecto de las cifras, esto que vos decías, el promedio es que una mujer es asesinada en un femicidio cada 35 horas en la Argentina, pero también hay que pensar que en estos casos que se calcula, por ejemplo, los femicidios registrados, también debe haber muchísimas causas judiciales en que no está caratulado como femicidio y debería serlo. O sea que lo que tenemos que pensar es que estos son las cifras de las mujeres asesinadas por ser mujeres. Por lo menos es este número, seguramente sea más alto. De acuerdo a este número, ¿saben cuántos niños huérfanos quedaron? 182. Ahora, la frase que dice, nosotros no logramos construir una política de la sociedad. Cuando él dice, tardamos 20 años en ser recibido. Yo fui diputado peronista en contra de Alfonsín, pero no se puede negar que Alfonsín le dio un peso a los derechos humanos. Pues si no dividimos todo, politizamos todo, nos matamos por todo y tenemos la impotencia de llegar a un acuerdo como política de Estado, que es para todos, de un lado y del otro. Si el otro es mi enemigo y la virtud es mía y lo decimos los dos, nos vamos hundiendo en la confrontación. Pero Julio, usted dice esto porque cree que parte de la política utiliza esa bandera políticamente, por Está ejemplo, diciendo hace 20 años. ¿Usted cree que, por ejemplo, yo fui en contra pero de déjeme que le pregunte. ¿Usted cree que el kirchnerismo utiliza la bandera en el caso de los derechos de las mujeres o de esas cuestiones políticamente? Yo no digo de las mujeres, digo, todos los derechos deben ser compartidos por la sociedad para que participen y pertenezcan. No es mi derecho y el de la oposición otro. Porque entonces no hacemos un país. Entre enemigos no se hace una patria, se hace entre adversarios. Los adversarios, si vos tomás a Sanguinetti y Mujica, coinciden en lo esencial, se diferencian en los acentos. Si te diferencias en lo esencial, no sos patria. Son lo que somos nosotros, una cosa que se hunde lentamente. Hay un tuit del presidente, ¿no? El presidente Alberto Fernández, Sí. hace instantes, hace 7 años, las mujeres y el movimiento LGBTI alzaron la voz al grito de Ni Una Menos. Desde el gobierno escuchamos la demanda de las calles y la tradujimos en políticas públicas para acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia de género en su camino a una libre vida. El homenaje a Alberto Fernández al aniversario de Ni Una Menos, con un dato que agrega, que está relacionado con el que estamos mostrando en pantalla, que dice: el índice de femicidios, transvesticidios y transfemicidios registró el valor más bajo de la historia. Es verdad,
es el más bajo, tampoco es una baja. No es para adjudicárselo sustancial tampoco y no es para- en ningún caso Sí. y no estamos hablando de una tendencia, ojalá lo sea, de todas formas es un 8% menos. Muy no estamos, poco. no estamos hablando de nada contundente. Y hoy a las 4 de la tarde la movilización se hace como siempre en la Plaza de los Dos Congresos. Hay distintos actos que van a hacerse. Algunos empiezan a las 4, otros empiezan a las 5. Se juntan el 9 de julio y marchan hacia el Congreso, Hay ¿no? una de Algunos las sectores. columnas que se Algunos junta, sectores. sí, hay Ah, otra bueno. que se junta en la Plaza de Mayo y marcha a los dos congresos. Bien, volvemos con el tema del Nova, el cantante que ha fallecido hace algunos momentos, nada más se había confirmado a la 1 de la tarde su fallecimiento como consecuencia de lo que había sucedido manejando su moto. Estamos en comunicación con Alejandro Anderson, que es el director del Instituto Neurológico de Buenos Aires, el INBA. Anderson, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gracias por atendernos, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Queríamos hablar, porque hace un momento recordábamos con Florencia respecto del tema a ver, todos los accidentes que hay en la calle, el no usar casco, el caer prácticamente de cabeza, ¿no es cierto? Todas las personas que mueren como consecuencia de esto o quedan con algunas lesiones, ¿no? Mira, hay unos 250 a 300 traumatismos de cráneo grave cada 100.000 habitantes por año. Y fíjate vos qué ligado está esto a los accidentes de tráfico, porque el 73% de los traumatismos de cráneo, prácticamente, es decir, 3 de cada 4, son, los traumatismos de cráneo son accidentes de tráfico. Hay un 20% de la gente mayor que tiene caídas, hay un 5% que tiene que ver con lesiones deportivas, pero realmente los accidentes de tráfico se llevan la mayoría. Y lo que hay que entender es el tema de la velocidad, que uno no se da cuenta hoy en día en los vehículos en los que te moves, pero cuando vos chocas a 50 kilómetros por hora, eso equivale a tirarte de un tercer piso, y si vos chocas a 100, equivale a tirarte de un piso 12. A ver, Entonces, reitérelo, realmente- doctor, reitérelo, porque a veces con un ejemplo entendemos mucho más la cosa. ¿Cómo es eso, esa relación? Claro, fíjate vos el impacto sobre el cráneo y el cerebro de un traumatismo de cráneo en un accidente cuando vas en un vehículo a velocidad. Que vos podés moverte a 50 kilómetros por hora pensando que vas despacio y eso equivale a tirarte de un tercer piso. Sí. Y si chocas a 100 kilómetros por hora es como tirarte de un piso 12. Impresionante. Impresionante porque digo, el tipo de golpe que produce y el cráneo, a ver, en la moto, ¿qué nos dicen siempre? Bueno, el paragolpe sos vos. Ahora, si encima uno no tiene la protección necesaria, casco mínimo, ¿no es cierto? Ahí se multiplica todo, ¿no? Claro, porque vos pensás que una cosa es impactar directamente con la cabeza sobre una superficie contundente de material como es el cordón de la vereda. Ahí no podés absorber el impacto. Pero si vos, impactás la cabeza contra el casco con cierta amortiguación y ese casco absorbe gran parte del impacto cuando se va a romper, muchas veces se quiebran pegando contra el cordón de la vereda, difunde bastante la energía. No toda la energía se te proyecta dentro de tu cabeza. Donde vas a tener, obviamente, ya no una conmoción cerebral, que es cuando se te sacude un poco el cerebro, podés perder el conocimiento, es reversible, no hay daño anatómico, sino que acá, como el impacto es tan fuerte, es una contusión cerebral, no conmoción, donde vos tenés un daño. Y en estos daños, que se desgarran las estructuras, obviamente hay sangrados, hay inflamaciones, hay edema, vos podés tener hematomas, acumulaciones de sangre entre el cráneo y el cerebro, hematomas epidurales, extradurales, subdurales, o dentro del cerebro, que son los intraparenquimatosos, en la sustancia gris o blanca, o en el medio, ¿viste? Por donde circulan líquidos cefalorraquídeos, que son los intraventriculares. Realmente el daño es importante. Vos sabés que hace unos días, en un programa, hablando de traumatismo de cráneo, llevé justamente un cráneo para que lo vea la gente. Y nadie tiene tan presente que la superficie adentro es sumamente rugosa y que como el cerebro es una especie de gelatina, raspa contra todo eso cuando se mueve, cuando se sacude adentro o cuando gira adentro por el impacto y se lastima. Bien. Doctor, queda clarísimo y además lo más importante de uno es la vida. Y si no la cuidás, es muy complicado en estas circunstancias y sobre todo si manejan un vehículo, ya sea una moto, un auto, un camión o lo que sea, y además cruzar la calle.
En todo eso también, porque a veces en los accidentes de tránsito, los siniestros, cuando atropellan a un peatón, lo primero que cae y golpea es normalmente la cabeza. Doctor, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, que terminen muy bien el día. Hasta luego. Bueno, quería saludar a Julio. Gracias por haber venido, Julio. Bueno. Hay una expectativa grande. Mañana la tapa de los diarios va a ser la foto de Cristina. Pero y igual, Alberto. el día que la propuesta sea más importante que la denuncia, vamos a empezar a hacer un país. Sí. Bueno, ¿cuándo será eso? Y no sé, todavía no es. Usted que es peronista y tiene la clave, tantos años del peronismo debe tener, ¿o no? ¿Cuándo va a Yo pasar creo, esto? hoy no hay dirigentes. Somos un país donde no hay dirigentes. Vos si te pones a discutir quién es convocación de estadista, no encontrás a nadie. La gente te para por la calle, nos pasa a todos. Te paran por la calle y dicen, ¿cómo seguimos? ¿Cómo sigue? ¿Qué? Y no sabés qué decirle. Gracias por haberme invitado. No, al contrario, Julio, gracias por haber venido como siempre. Bueno, el tema, mira, y seguimos con el tema de las armas, porque, a ver, nos falta la otra pata, la pata, digamos, en materia de seguridad. Ya hablamos con Solano, hablamos con Di Mato, que a propósito del tema de la propuesta, y por otro lado, aquellos que están en contra de esta cuestión, pero el tema es constitucional. ¿Ustedes tendrían arma en sus casas? Por supuesto que Claudio, no. ¿Por qué? ¿Por miedo o por qué? ¿Vos, Pablo? No es joda tener un arma, en serio. O sea, es un delirio. No es joda tener un arma en la casa. O sea, no puede agarrarlo un pibe, puede agarrarlo una persona que no sabe usarlo. Mismo, nada, cualquiera de nosotros. No, los ciudadanos no tienen que estar armados bajo ningún punto de vista. ¿Florencia? Completamente de acuerdo con Pablo, de ninguna manera. Desacuerdo que la gente está armada. ¿Tendrías Sí, armas vos? De ninguna manera. ¿No Ni- tenés miedo? Ni tocaría un arma. No tocarías. ¿Vos, Carlitos? Para mí hay dos cuestiones. A ver. Una es la tenencia de arma, un revólver, una 45, un 22, que bueno, me parece violento, ¿no? Y otra cosa que culturalmente está muy aceptado, fundamentalmente en el interior, es la tenencia de arma de caza. ¿Una escopeta? Una escopeta, un rifle, una carabina. Es muy común en el campo esto. Eso por el robo, la vigiato, entre otras cosas después también, ¿no? Por ejemplo, no sé, para cazar liebres. Digo, después se puede cuestionar o no, pero comemos animales, es otro capítulo. O salir a cazar perdices después del 1 de mayo. Está bien, pero eso es una... Martinetas, que es legal. Sí. Y para eso también, te digo porque me consta, también necesitas el permiso para comprar un rifle del 12, del 28, Sí. una carabina del 22. Necesitas el permiso. Pero es un tipo de arma para caza deportiva, si querés, que es diferente a tener una 45. Es otra cosa. Sí, no, Carlos, me el parece hombre mal, campo. es una polémica. Es pero- otra cosa. Es ¿no? que en el campo pasa. Es otra cosa, pero bueno, es tenencia de arma también. Sí, por supuesto. Además tenés que tener la tenencia mínimo. La Claro. tenencia mínimo. Y vamos a preguntar porque, a ver, constitucionalmente, ¿está aceptado o no está aceptado? ¿Habría que modificar la Constitución? ¿Qué pasa con esto? Andrés Gil Domínguez está con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está, doctor? ¿Bien? A ver, Muy bien. Primero la opinión de un constitucionalista. Es clave lo de Batman que está en el fondo. Por lo que... Es clave para hablar de este Sí, sí. tema. Batman en el fondo Bueno, lo banco. Es un paladín también de Batman, ¿no? En esto. Pero Batman no usaba armas, por ejemplo. Tiene otro tipo de Otro armas. tipo de artefacto. Otro tipo, exactamente. Bueno, Bueno, van por la misma tónica. a ver, Gil Domínguez, con respecto a lo que ha dicho Milei, en esto que está a favor de la libre portación de armas y demás, ¿llegaremos a eso? Bueno, nosotros, a diferencia de lo que sucede con los Estados Unidos, que tiene una enmienda de 1791 que le otorga al pueblo el derecho de poseer y portar armas, no tenemos en nuestra Constitución una cláusula similar, si bien muchas cláusulas de la Constitución argentina tuvieron como referencia cláusulas de la Constitución norteamericana o las enmiendas de la Constitución norteamericana, con lo cual no existe acá un derecho que esté en la Constitución del pueblo para poder portar armas y para poder poseer armas. Ahora, sería totalmente posible, constitucional, que se prohibiese totalmente a las personas portar o poseer armas, y eso sería constitucional. Sí. Ahora, las habilitaciones para poder poseer y portar armas tienen que ser habilitaciones legales, razonables, con controles estatales y con verificaciones permanentes. No creo que una ley que establezca la libre portación, como surge de la Constitución de los Estados Unidos, pudiese pasar un test de razonabilidad y de proporcionalidad en los términos de darle un derecho a una persona sin
tomar los medios más idóneos para que esta persona pueda ejercer un derecho. Si uno puede darle a una persona la aportación y la tenencia, pero sometido a determinados controles y con determinadas justificaciones. No, también, por supuesto, y a propósito de esto, es un entrenamiento, porque no es ir y comprar un arma y se acabó. Diego Craves también está con nosotros. Craves, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Y cuál es su opinión? No, yo no estoy a favor de la aportación, que todo el mundo porte armas, me parece un peligro. A ver, la potestad de la fuerza del Estado tiene que estar obviamente en el Estado. Y la verdad que la defensa individual a mí me parece en general que está mal. Y lo que suele pasar es que se usan las armas cuando lo tienen gente que no sabe muy bien cómo usarlas en situaciones de riesgo, terminan siendo perjudiciales. O sea, es muy difícil. Una situación de riesgo dura segundos, hay que resolver en segundos, requiere de muchísimo entrenamiento, y la verdad que me parece que es un peligro total darle a todo el mundo un arma. ¿Y por qué se vuelve? Lo que va a causar es mucho más problemas que solución. ¿Y por qué se vuelve con este tema? Porque me parece que a ver, hay mucha inseguridad, sin duda, que la política no da respuestas al problema, sin duda, que la justicia no termina de dar respuestas, sin duda. Entonces, bueno, se traen repetidamente recetas que por ahí no son las mejores, pero bueno, se plantean ideas. Yo le digo, desde el punto de vista fáctico, en la calle, no, eso no funcionaría de ninguna manera. Y de ninguna manera porque, a ver, para resolver una situación de peligro se requiere, digamos, un entrenamiento tal de repetición que permita que esa secuencialización del cuerpo, de la cabeza, etcétera, responda adecuadamente. Si no responde adecuadamente, puede pasar que le termine disparando a un vecino, a un hijo, a la esposa, inclusive queriendo repeler un delito, con lo cual me parece que es más un peligro que una solución al problema. Pero Milei lo hace porque está en campaña, porque lo piensa, porque cree que es una necesidad. Creo que hay un tema, insisto, de no resolución del problema por parte de las distintas fuerzas políticas. Entonces, sobre eso, una persona que por ahí tiene un planteo más de outsider trae una solución que, insisto, en la práctica no funcionaría, pero de ninguna manera acá, de ninguna manera. Porque yo te hago una pregunta, que son los delitos que le pueden pasar a un vecino común. Si suponete que estás caminando por la calle y te roban el celular, ¿qué haces? ¿Sacás el fierro y le vas a tirar un motochorro? Y posiblemente le pegues a cualquiera menos al motochorro. Si te cruzan, estás con el auto, te cruzan con otro auto, te bajás con hasta que agarrás el arma. El que no entiende la situación, el que no tiene entrenamiento, hasta que agarre el arma, saque el arma, termina disparando, es posible que termine muerto solamente por parecer o hacer el ademán de defenderse. Entonces, honestamente, me parece que en la práctica sería sumamente perjudicial para el vecino, sumamente perjudicial. Y además, Gil Domínguez, a ver, habría más cantidad de causas vinculadas a homicidios en la calle, ¿no? Me imagino si todos portáramos un arma o aquellos que quisieran portar un arma y se defendieran. Y pero con la situación de grave tensión social que tenemos, una sociedad tan crispada, no solamente desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista sociológico y cultural, solamente plantear este tema es una postura demagógica. Me parece que existe el problema de la inseguridad, muy bien lo decía Craves, existe el problema de inseguridad, hay que encararla, pero hay que encararla con soluciones posibles y no con soluciones que nos arrojan a un estado premoderno. Es decir, Milei con el tema de las cárceles, el tema de las armas, lo que está yendo es a un estado premoderno. Digamos, no soluciones racionales a problemas existentes, sino soluciones que desconocen nuestro sistema constitucional, desconocen la base mínima del Estado moderno y vuelven a una situación como en la época de Hobbes, del hombre lobo del hombre, y que cada uno se haga cargo y se defiende. Me parece que ante los problemas, las propuestas serias de la dirigencia política tienen que ser alternativas razonables, no cuestiones que retrotraen a discusiones ya totalmente superadas en la historia de la humanidad. Bien, Gil Domínguez, gracias. Diego Craves, lo mismo, gracias. Gracias por este contacto. Gracias a los dos. Gracias. Es un tema que está en debate, que va a seguir. Imaginen que la campaña fuerte todavía no arrancó. Es un tema que también... Bueno, Patricia Bullrich lo ha traído en su momento cuando era ministra de Seguridad. Había hecho algún planteo respecto de esto. Hoy para tener avanza, ¿no? También. Sí, vos sabés mejor que nadie, Javier, pero por tus temas policiales que siempre manejás y tus contactos y tal, pero hoy para tener un arma realmente hay que hacer todo un proceso de análisis con psicólogos,
tener antecedentes penales, no tener antecedentes tener, penales. sí, una cuestión psicológica Y también. es una, creo yo, un aspecto positivo de la legislación argentina versus a otros países como en Estados Unidos, que la comprás sin ningún tipo de autorización y pasa lo que pasa. Por eso digo, y hago la diferencia, y tengo que ir al corte. Una cosa es la tenencia, otra cosa es la aportación. La aportación. Una cosa es la tenencia y otra cosa es la aportación, ir caminando y demás. Pausa aquí en Maxi Mediodía. Ya volvemos que tenemos mucha más información. 2:25 pasadas en todo el país. Dale. 2:30 de la tarde, pasaditas. Bueno, vamos a hablar un poquitito del tema de la falta de gasoil, que sigue este tema y este gran problema en el interior del país. Ayer fui a cargar combustible acá en la Ciudad de Buenos Aires y le pregunté al playero, ¿hay problema de gasoil? No, acá no, me dijo. Claro. Es en el El interior. problema es la zona de Tienen- frontera. El claro. mayor problema es el noroeste y noreste, la zona de frontera especialmente, donde muchas veces camiones vienen desde otros países a cargar A acá. cargar, sí. No solamente en la zona de frontera, Pablo. Y en las zonas agro, perdón. También, ¿no? Perdóname, yo estuve, por ejemplo, hace 15, 20 días viajando a Emilio Bebunge, General Villegas, en una camioneta y te dan racionado el gasoil. Te cargan 30, 40 litros, tenés que ir parando en distintas estaciones de servicio, los camiones esperando porque no hay gasoil. En el norte la situación es tremenda, hay estaciones de servicio que directamente tienen que cerrar y los camiones no están pudiendo ir. Bueno, te lo van a contar los protagonistas seguramente, pero a propósito de esto... Esperame un segundito, sí, Claudio. No, que el gobierno ayer anunció que se iba a importar un barco adicional Sí. este mes. ¿Hay dólares para pagar todo eso? Y se tiene, digamos, hay poco, pero se destina para eso justamente. Ahora, la normalización o supuesta normalización va a ser muy paulatina. Porque no es que vos comprás Claro, gasoil y a las 48 horas, porque el otro día cuando habló Mansur, dijo, bueno, de acá a 48 horas vamos a comprar el gasoil. Bueno, sí, a comprar sí, pero después todo el tema Abastecer, logístico todo eso, claro, lleva su tiempo. va a llevar por lo menos 2 semanas. Sí, Carlos, hay un comunicado, ¿no es cierto? Sí, a propósito de esto, desde Ciara, que es el centro de la industria aceitera y exportadores de la República Argentina, y desde Carbío, que nuclea a los productores de biodiesel, salieron a pedir al gobierno que interceda a través de una resolución para que aumente el corte del 5% al 15% de biodiesel en gasoil. ¿Qué quiere decir todo esto que parece bastante enredado? Hoy hay por resolución un 5% del gasoil es con biodiesel, que es producto bueno, es un subproducto del complejo oleaginoso, ¿no? Lo que están pidiendo es que lo suban al 15%, que dejen a la libre competencia para que solita regule, y dicen que están en condiciones de aportar 1 millón de litros para compensar la problemática que hay con la importación de gasoil, porque fundamentalmente se importa el gasoil. Y los que tienen gran problema, entre otros, por supuesto, Sí. son los productores agropecuarios. Claro. Nosotros estamos en comunicación con Enrique Santos, que es del Chaco. Santos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Igualmente, ¿cómo están allí con esta situación? Estamos muy mal realmente, pero como dice el señor González Prieto, realmente nos falta gasoil. Y le cuento algo, nosotros que somos más ganaderos que agricultores, pero el Chaco en este momento se está cosechando algodón y se está cosechando soja. Está todo parado eso, porque no hay gasoil para los tractores, para las cosechadoras. No hay. Pero se va a perder Y entonces están todos los camiones, se va a perder entonces los camiones en la cosecha, chacra ¿o no? esperando que se le cargue. ¿No hay En el peligro de caso que la se pierda ganadería, todo eso, Santos? Y mire, yo no sé, pero estamos realmente, no tenemos un poco de destino, la verdad. Pero también le pedimos a ciertos comunicadores, como el señor que estaba recién hablando, que decir que vienen camiones de países vecinos, mentira eso. Mentira. Yo tengo campo en Formosa también y nunca vi un camión paraguayo venir a cargar combustible. Le cuento lo que nos pasa en la ganadería. Cuando apareció la pandemia en el 2020, la gran mayoría vendemos por Canal Rural a la siesta. Si usted quiere prender el Canal Rural y se va a dar cuenta de todos los remates que se están haciendo. Sí. Entonces se vende a 30 y 60 días la hacienda. Y se pone una condición que el cero de los 30 y 60 días comienza cuando uno entrega la hacienda. En este momento, en el caso nuestro, tenemos que entregar hacienda hace 20 días y no nos vienen a buscar porque los camiones no tienen. Capaz que tengan para llegar, pero no saben cómo volver. La mercadería que lleva, aunque a usted le parezca mentira, es perecedera. O sea, no se puede caer un animal en una jaula porque se cae todo.
No sé si me explico. Sí, totalmente. Entonces, no sabemos todavía cuándo comienza el cero para empezar a contar los 30 y 60 días. Esta es una incertidumbre que probablemente nos preocupa muchísimo a nosotros. Y Santos, creo que todo el norte está así. Y Santos, yo no quiero hablar del sur porque no conozco tanto. Bueno, por eso Sí. digo, usted está en contacto con, digamos, productores de qué lugares, de qué otras provincias. Mire, realmente, bueno, yo estoy adherido a CRA, a Confederaciones Rurales Argentinas, así que tenemos un WhatsApp o nos hablamos entre unos cuantos amigos, qué sé yo. Y acá el problema del norte, le quiero hablar del norte prácticamente, no quiero hablar tanto del sur porque no conozco, pero acá al norte estamos así. En todo, de Santiago del Estero para arriba o de Buenos Aires para arriba, estamos en esta situación. Acá los camiones que se mueven dentro de la provincia van donde pueden cargar un poquito para ir rellenando hasta la otra estación de servicio. Claro. Y en el caso de algunas estaciones de servicio, la nafta, no estoy hablando del gasoil, nos cargan 3.000 pesos nada más. Que uno no entiende una cosa de esta. O sea que prácticamente si usted ve Resistencia y hay colas y colas y colas de gente haciendo cola para poder cargar combustible. Sí, lo hemos uno visto. anda por la ruta y no ve camiones. Lo hemos visto esto. A mí me parece en varios informes, que realmente estamos en una situación muy difícil la estamos pasando porque la verdad que le agradezco mucho que usted llame al interior del país porque creo que muchos programas hablan realmente para ustedes nada más. Anoche estaba viendo un programa que por el canal de ustedes realmente y me llamó mucho la atención que esté un gobernador y que esté también alguien diciendo que nosotros falta gasoil porque nosotros acopiamos gasoil. Yo le cuento algo, señor, y póngalo en claridad con la gente que siembra. Sí. Nosotros no podemos acopiar gasoil porque dentro de los tanques que tenemos nos queda como una borra, una cosa así abajo, y hoy los tractores que tenemos, con eso rayamos cilindro y un montón de cosas. Entonces no lo podemos acopiar. ¿Qué podemos acopiar? Podemos acopiar 1.000 litros, eso no es una solución. Un tractor de 140 HP, le cuento porque yo pongo el lomo. Si un tractor de 140 HP en el día a usted le gasta 100 litros. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué acopio podemos hacer nosotros? Santos, eso queda claro porque además se sabe que muchas veces se ha acopiado de toda la vida para tener un resto y no perder tiempo y sobre todo en épocas de la cosecha. Lo que veíamos nosotros en imagen recién es en Villa Mercedes, en San Luis, ¿no es cierto? Miren la fila enorme que hay de camiones esperando para poder cargar y otros, bueno, al costado de la ruta porque ya no tienen más combustible. Digo porque estábamos hablando justamente con Santos, que es del Chaco, pero en San Luis está pasando exactamente lo mismo entre otras provincias. Santos, le mandamos un abrazo, gracias, ojalá se solucione todo rápido. Le agradezco mucho, señor, muchas gracias. Hasta luego. Largas filas como veíamos justamente para la carga de combustible. Bueno, nos vamos a una segunda pausa, la última, aquí en Máxima Mediodía, y ya volvemos, dale, no te vayas. Sur. 14:48 en toda la República Argentina. Nos vamos a ir a Estados Unidos, porque allá no la están pasando del todo bien tampoco con la inflación. ¿Qué te crees? ¿No es cierto, Adrián? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, realmente acá muchísima gente no la está pasando bien. De hecho, esta mañana el presidente Joe Biden les pidió a todos paciencia, justamente porque, bueno, se van conociendo nuevos datos acerca de la desaceleración en la creación de empleo, sobre todo, y de la inflación, que, bueno, recordemos, tenemos la inflación más alta en los últimos 40 años acá en los Estados Unidos, un 8.3% interanual. Intermensual, digamos, va variando entre 0,3, 0,4, 0,5, pero bueno, se siente ya Adrián, en algunos de los precios, no en todos, pero en algunos sí. Perdóname, porque bueno, para nosotros esa cifra es irrisoria, ¿no es cierto? Porque es un mes y 5 días, 10 días aproximadamente de inflación, pero para Estados Unidos, que tiene una inflación, normalmente, ¿de cuánto es la inflación allá? ¿3%, 4%, como mucho? Sí, entre 2 y 3%. 2 y 3, más o menos. Menos todavía. La meta es 2%. Claro, y tener un 8 y pico interanual, cuando nosotros, ¿cuánto es la inflación hoy tabulada con la última cifra? 58. 58, mirá el número. Y ahora se va a actualizar por la inflación de mayo. Claro, en junio, el 14 de junio, por ahí. Ahí debe haber un revuelo muy grande allí, ¿no?
Sí, sí, claro que lo hay. De hecho, bueno, hay quejas justamente de parte de mucha gente, sobre todo los que menos ganan, que es lo que suele ocurrir, ¿no? Aquellos ingresos que son menores, los que tienen menores ingresos son los que más sufren la inflación. Porque, a ver, por ejemplo, NBC... ¿Estás en un súper? Estoy en un súper, te voy a contar. Esto es un supermercado a las afueras de Atlanta, un mini supermercado. Es el equivalente al súper chino de la Argentina, pero es mexicano. Se puede ver atrás que tengo todas las piñatas, ¿ves? Que tienen colgado, tengo música mexicana y todo. Sí. Te van a decir, ándale, ¿viste? Pero también tenemos productos argentinos. Acá. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto mostrarlos porque son todas marcas que allá están. Sí, pero tenemos alfajores, no hay problema, tenemos pero te quería preguntar, ¿sabes por qué, rápido. Adri? A ver, fundamentalmente, ¿de cuánto es la variación de precios allí? ¿No? La inflación que llega a los productos, por ejemplo, de góndola. Mirá, la inflación, a ver, te puedo mostrar, por ejemplo, te puedo mostrar, por ejemplo, acá, las papas. Las papas estaban, estas son papas blancas que vienen de Idaho, que es como si fuera el Balcarce de acá. Están a 1,49. Llegaron a estar, la libra, ¿no? O sea, el medio kilo, llegó a estar a $1 nada más. El año pasado, 99 centavos. También podés comprar, acá y es lo que se está vale estilando más. $0 de papa blanca. $0,5 vale acá. ¿Cuánto está ya? Claro, el bueno. kilo $0,5. Bueno, pero acá un sueldo, también aumentaron mucho los sueldos, de eso te quería hablar también, ¿no? Ajá. Tenemos que hablar de un promedio de $5.300, un sueldo de clase media por mes. Mira, te voy a mostrar, ahora se usa más en estos mercados comprar la papa por bolsa. Esto será una bolsa de 2,5 kilos y cuesta $4. ¿No? Estas son unas papas Russet, no sé, son otro tipo más oscuritas. Hay más variedad, no es solo blanca y negra. ¿Ese valor es caro para estos momentos o está en precio? Es caro, es caro. La verdad es que no era lo que se acostumbraba acá y por esa razón muchos justamente están haciendo disciplina con su bolsillo. De hecho, por eso te quería comentar que ayer hubo una encuesta de NBC donde prácticamente más del 80% se quejaba y decía que sí les hacía un efecto, relativo importante a la inflación, pero el 72% de la gente, de esos 10.000, ahora te digo, están conformes con lo que ganan. Dicen, no, ganamos bien. No sé si tenés ahí la góndola para ir cerrando. La góndola, no sé, de los lácteos. ¿Cuál nos vas a mostrar ahora? Para ver cómo están los valores. Mira, te puedo mostrar la de los lácteos. A ver, dale. Acá tenemos, por ejemplo, la leche que viene por galón. Esperá que te voy a mostrar. Sí, la leche. Tenemos este galón. Un galón son 3 litros 800, casi 4 litros. Cuesta $5.49. Ojo, es una leche de una marca premium. Como es esta... aquí la... $5 y pico, acá serían unos 1.000 y pico de pesos, ¿no? Pero... Sí. Esa tiene 3 litros. ¿Cuánto tiene? 3 litros. 3,800. 3 litros 3,800. 3 litros 800. Pues si querés, también tenés otra leche también, que son las que vienen en cartón. El doble que acá. Que sale $3 el litro. Esta es una parcialmente descremado. Ajá. Pero no son las que más se compran, quizás. Puedes tener, por ejemplo, la leche de almendra, que me acuerdo que estaba a $5, ahora está a $6. Ajá. Tenés ese tipo de incrementos que son sensibles. Adrián. Pero también es cierto que la hora de salario aumentó mucho, no es lo que se... Viste que acá, en la Argentina, el tema de la leche, digamos, de hace ya bastante tiempo, al igual que el de la carne, muy caro, ¿no? Sí. Un país lácteo, ganadero... Ahora, fíjate que, si me permitís, en la macro, estas noticias que nos llegan de Estados Unidos, podrían ser, de hecho lo son, buenas noticias porque si aprovechamos la oportunidad, Javier y Adrián, para un país productor de alimentos, que es uno de los principales productores de soja del mundo, es el tercer exportador mundial de soja, el principal productor mundial de limones, uno de los principales productores de aceite, puede ser una oportunidad porque lo que produce la Argentina hoy vale en el mundo, más allá de cómo resolver la mesa de los argentinos. Cuando vos pones en la balanza esta escalada de los precios de los alimentos en todo el planeta, es sin lugar a dudas una gran oportunidad para la Argentina. Hay que ver cómo se aprovecha también de acuerdo a cómo actúa el gobierno e incentiva mayor productividad
o pone palos en la El rueda, ¿no? atractivo, bueno, el presidente se va a reunir con Biden en breve, ¿no? ¿Qué tenés en la mano, Bueno, Adri? Acá tengo las famosas bandejas de huevo, que ayer fueron Mapples. tendencias en Twitter. Mapples. Claro, que le llamaban, alguien lo llamó Eco Egg Holder, palabra que no existe en inglés, acá se llaman bandejas o trays. Bueno, este maple acá cuesta $11. Son huevos blancos grandes de calidad. ¿Cuánto? ¿Ves? 2 docenas y media, o sea... ¿Cuántos huevos son? 2 docenas y 30. media. Acá el maple está a 500 pesos, que es, digamos, $2 y medio. Bueno, pero a ver, tenés Sí, que... claro, pero a ver, acá el dólar, no existe el dólar paralelo, el dólar turista, esos son claro. todos inventos de allá, de los especuladores. El dólar es el oficial. Sí. Y además, como te decía, si vos ahora, una persona con un trabajo poco calificado, es raro que cobre menos de $20, ya para que los contraten nuevamente. Los que vienen de antes sí, por ahí cobran un poco menos. Claro. Pero antes de que empezara el problema inflacionario, hace 8 meses acá, y podías contratar a alguien por $10, $11 la hora. Claro. ¿Entendés? Entonces, ese tipo de cosas también cambiaron. También, digamos que acá, viste que uno dice la frase y te sienten un campeón porque nunca la escucharon acá. Sí. Eso de que los salarios van por la escalera y la inflación va por ascensor. Sí. Acá digamos que claro, que la inflación va por ascensor y los salarios por montacarga. ¿Y el Tampoco maple está cuánto tan mal por costaba ahora. antes? ¿El maple de huevos cuánto costaba antes? Que ahora está a $11. Bueno, en otros lugares yo lo conseguía por $8, $9 aproximadamente, pero no es lo que más aumentó, porque por ejemplo la harina no aumentó, aumentó centavos nada más. Lo que más aumentó, un 23% de un año al otro, fue las carnes, tanto pollo como carne. Mirá vos, Es como acá. si querés, Como acá. Bien. tenemos. Mirá. Sí, no, es absolutamente caro. Este es un Bien, autoservicio que tiene también carne. Sí, Está muy bien, decime. está muy bien. Bueno, lindo el repaso ahí en el supermercado. Aprovechá y quédate un ratito y comprate algo. Seguramente te va a servir para este fin de semana. Adrián, te mando un abrazo y gracias. Dale. No, otra enorme para vos. Hasta luego, hasta luego. Bueno, tenemos 3 minutos finales. No quiero perderme los datos que tienen ustedes. Vamos a sintetizar un montonazo porque hay muchos títulos para tirar del equipo. Dale. Bueno, Guillermo Hahn, que es el secretario de Comercio, hablamos justamente de precios, nos subimos a ese tema, se reunió en las últimas horas con los fabricantes de alimentos y también con los supermercados. ¿Cuál es de qué se habla? Del tema abastecimiento de los precios cuidados. Es una canasta de 1.300 productos. Muy probablemente se achique esa canasta de 1.300 productos porque la idea que tiene el gobierno es que, bueno, a ver, cuánto, lo menos que pueden aumentar, pero que se garantice el abastecimiento. Hoy, como habíamos contado acá, hay desabastecimiento en precios cuidados de hasta el 80%. Entonces están negociando con supermercados, pero básicamente con los grandes fabricantes de alimentos para ver a qué acuerdo se puede llegar para que esos productos de precios cuidados estén en la góndola. Pablo. Hoy la noticia del día, Alberto Fernández y Cristina Kirchner juntos por primera vez después de 3 meses. Va a ser en el acto de 100 años, de la conmemoración de los 100 años de YPF. Cristina Kirchner avisó ayer a última hora de la tarde que iba a estar presente. Alberto Fernández también confirma su presencia. Vamos a ver qué se va a ver en el escenario. Vamos a ver la foto también. Florencia, el tema ni una menos. Hoy a las 4 de la tarde hay movilización, a las 4 y a las 5 ya empiezan a llegar algunas mujeres que se están manifestando, va a ser en la Plaza de los 2 Congresos, hay quienes salen desde Plaza de Mayo, hay quienes salen desde Hipólito Yrigoyen y en la zona del Obelisco, y el reclamo sigue siendo ni una menos. Bien, Carlitos. Sí, agrego a lo de Pablo respecto a la expectativa para el encuentro de hoy en el centenario de YPF de Alberto y Cristina. La información de último momento nos dice que va a ser algo muy institucional, no va a haber militancia, acotaron la presencia a 500 personas nada más, en algún momento se especuló con que vayan miles de militantes de la Cámpora, bueno, no, está acotado a 500 personas, expectativa respecto fundamentalmente a lo que diga Cristina. Bueno, y además la foto, ¿no? Y lo que digan, los gestos, hoy va a estar todo seguramente servido a la mesa, ¿no? Políticamente hablando, y mañana va a ser seguramente a debate y durante el fin de semana análisis de lo que dejó este encuentro de
minutos nada más. Esto está pautado para las 5 de la tarde, así que vamos a tener bastante para hablar durante toda la jornada aquí en A24. Nosotros nos vamos, gracias al equipo. El lunes ya va a estar, por supuesto, aquí Maxi Montenegro para hacer, como todos los días, Maxi al mediodía. Bueno, quédense, por supuesto, aquí en A24. Ya viene Mariana Contartesi y también Robertito. ¿Está por ahí? Robertito está afuera, ¿no? ¿Está afuera? Ah, está bien, está afuera. Está bien, hay que sacarlo, de vez en cuando hay que sacarlo. Mariana es una genia. Bueno, nos vemos. Buen fin de semana. Chao.